Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, una hora más tarde en esta ocasión. Donde quiera que estén ustedes, muchísimas gracias por acompañarme. Esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey va Desnudo. Y les damos la bienvenida a todos, niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitas y sistercitos, a este lugar donde tratamos de pensar un poco las cosas distinto de lo que se piensan, o en algunos casos incluso simple y sencillamente invitarlos a pensarlas, porque hay cosas que la gente realmente no piensa. Y estaba yo recordándome de una cosa ahora, en estas introducciones raras que hago. Pero el otro día vi una entrevista maravillosa con alguien que vamos a mencionar después, Annalena Baerbock, Baerbock, que es la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que ha sido ministra en el gobierno alemán por parte de los Verdes, es una mujer de izquierda, y yo la oía y estaba ahí explicando la ONU de una manera que la mayoría de la gente no asume. Entonces dice, si desapareciera la ONU, bueno, pues si desapareciera la ONU, muchísimos niños se morirían de hambre. Porque tú que estás ahí sentado en tu casa no tienes idea de cuántos alimentos distribuyen los programas de alimentación de las Naciones Unidas en países donde no hay suficientes alimentos. Nos quejamos del hambre y nos quejamos de la ONU sin darnos cuenta de que la situación del hambre sería peor sin la ONU. Lo mismo con respecto a la salud, lo mismo con respecto a un montón de cosas. Entonces, la posición de ella, que es la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante este año, durante esta asamblea, este periodo de sesiones, porque solo es un año la presidencia, decía ella es que en todos los sentidos el mundo estaría peor si no existiera la ONU. Dices tú, pues mira, sí, pero la mayoría de la gente no lo maneja, no lo dimensiona, tiene una visión de la ONU, así como la ONU debería evitar que haya guerras, y si hay guerras la ONU ha fracasado. Y dice, no, ni lo primero ni lo segundo. Y dijo una frase que a mí me pareció maravillosa. Las Naciones Unidas no se crearon para llevar a la humanidad al paraíso, se crearon para evitar que caiga al infierno. Y después del infierno de la Segunda Guerra Mundial, pues la labor la ha conseguido pues, con los errores que tiene toda organización humana. Entonces, a veces la gente piensa las cosas de una manera que es distinta o inadecuada o imprecisa o inexacta, y muchas veces por falta de información y muchas veces por falta de ganas de ir para donde está la información, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito de eso tratamos de resolver aquí. Por cierto, la semana que entra, el miércoles, vamos a estar hablando de la ONU precisamente. Y por cierto, para quienes estén en Santiago de Compostela, en Galicia, el 8 de mayo estoy allí dando una charla sobre ovnis, sobre 80 años de ausencia absoluta de pruebas, 80 años de cuentos y 80 años de embustes y 80 años de errores y de equivocaciones, a veces muy honestas, muy honradas, pero muy mal encaminadas, porque se celebran, o por decir de alguna manera, se conmemoran, se recuerdan, se tiene el presente que son los 80 años del primer avistamiento de ovnis moderno, el de Kenneth Arnold en 1947, cuando dijo que había visto unos objetos en forma de boomerangs que volaban, a veces hasta patos, vete a saber, pero que volaban como platos que arrojaras en el agua cuando haces patito. En México se llaman patitos, no sé cómo se llaman. Cuando tienes una piedra plana y la lanzas y vas saltando, haciendo saltitos sobre la superficie del agua, sobre todo cuando el agua está muy quieta, así saltaban, eran como platillos que hubieras lanzado en el agua y fueran saltando. Y el primer reportero que agarró eso dijo, ay, mira, eran platillos volantes, y desde entonces todos son... Los que vio Arnold eran en forma de boomerang, pero desde que salió eso, todos son en forma de platillos volantes. Es una cosa maravillosa como la percepción popular cambia la realidad. Entonces, el 8 de mayo ya les daré los datos más precisos en unos días, estoy en Santiago de Compostela, precisamente hablando sobre ovnis. Y luego en septiembre, el 11 de septiembre, precisamente voy a andar por Logroño hablando sobre teorías de la conspiración, aprovechando que el 11 de septiembre, pues ahí sí se conmemora dramáticamente el ataque a las Torres Gemelas. Así que tenemos cosas que hacer y futuro. Por cierto, luego se me olvida y no quiero.
Gracias a Rob M, que todas las semanas me manda el chat del canal. A veces no puedo volver al chat, pero me es muy útil para valorar lo que se está diciendo y lo que se está pensando en los alrededores, pues, de este canal. Y quiero agradecerle a Rosy, que hace el índice por capítulos de cada episodio, que me resulta a mí utilísimo para muchísimas cosas y fundamentalmente para hacer los segmentos que luego voy publicando en la semana. Hay semanas que no puedo publicar todos los segmentos. Esta fue una porque no me da la vida. Sí, directamente no me da la vida. Cosa que ustedes pues, ya saben que no me da, pero bueno, es bueno repetirlo. Ahora no tengo ni siquiera encuentro mi bonito letrero, o sea, no me da la vida con la música de la trompeta triste, de la trompeta del fracaso, la trompeta del fracaso. Sí, eso es. Bueno, los invito. Este es el vídeo que publicamos esta semana de Victoria Kalugina en la lista de su propia voz. Faltan dos, uno de un chico de 14 años que quiso hablar, quiso participar, un chico mucho más maduro, por supuesto, de los 14 años que tiene de vida real, ¿no? Y otra persona que ha trabajado mucho con los huérfanos ucranianos que se vinieron para aquí, para Asturias, por decisión del gobierno, estos malditos socialistas que así son, ¿no? Ay, bombardearon un orfanato, ay, tráiganse a los niños, pero ¿por qué traes niños? Y además niños discapacitados que no van a aportar nada a la riqueza. Es el tipo de cosas que dice la derecha y lo que dice la izquierda, a mí me da igual, yo me los traigo y punto. Y aquí están, desde hace 4 años, esos chicos de un orfanato de Donetsk. Y bueno, son las dos personas que faltan después de Victoria. Victoria me pareció, es un caso notable porque cuando llegaron aquí no tenían absolutamente nada. Entonces, ¿tú qué eras? Yo era educadora, le gustaba trabajar con niños pequeños. Y al llegar aquí, ¿qué hiciste? Pues limpiar. Y ni modo, así es la vida. Si la vida te lleva por ese camino, tú lo sigues. Mi primer trabajo en la vida, a los 13 años, fue vicepresidente responsable de la operación de los implementos de intendencia de una tienda de marcos, una tienda que enmarcaba cuadros y retratos y todas estas cosas. Y yo era el vicepresidente de operación de los implementos de intendencia, es decir, yo barría, yo trapeaba, yo sacudía, y yo además era el mozo que llevaba y traía cosas de un lado y otro. Ese fue mi primer trabajo y me estoy orgullosísimo de que así lo haya sido. Y me sirve mucho para nunca humillar a nadie que está detrás de una escudo, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, vean la voz de los refugiados ucranianos, de los verdaderos ucranianos, debe ser mucho más importante que la voz de la propaganda rusa, que la voz de los propagandistas rusos y los Gisbert y los Pedro Baños y los Beata Legón y toda esta banda que desafortunadamente padecemos en España. Y finalmente el vídeo de ayer sobre el miedo al ateísmo, ¿no? Tenía tres miniaturas, todas trajeron la misma cantidad de atención a la gente, se queda como el miedo al ateísmo. Ahí yo tengo una cara de susto que no debería tener, pero bueno. Y que ha tenido una buena cantidad de visualizaciones. Siempre pasa con lo de ateísmo, no la puedo pasar hablando de ateísmo, porque es muy aburrido. Mira, no tenemos datos de que exista Dios. ¿Tienes alguna evidencia? No. Ahí se terminó. No hay nada más que decir. Yo no creo que exista Dios porque no hay evidencias al respecto. ¿Tienes evidencias sólidas, contundentes, que me demuestren la existencia de tu Dios en concreto, el que tengas, el que se te ocurra? Si la tienes, enséñamela. Si es una evidencia sólida, lo aceptaré. Si no lo es, no lo acepto. Punto. No, es que ahí se condensa todo y luego son horas y horas y horas de estar aguantando ante ateos y ante teístas y religionistas y sacerdotes y imames y rabinos y todo tipo de cascajo humano. Ay, no, es que esto es mejor, es que mi religión sí es bonita. Ay, no, la mía no es una religión, es una filosofía porque yo soy budista. Ya, tú crees en un mundo, en unas leyes universales que creó nadie y que nadie ha podido demostrar que son reales, como el karma y el dharma y la rueda de la vida y la reencarnación y todo eso que nunca se ha demostrado. Es una religión, hombre, cálmate. Pero todos vienen a tratarte de convencer. Yo no estoy para convencer a nadie. Yo simplemente cuento cómo veo yo las cosas y si te sirven, qué bueno, y si no, pues mira, tan mal estamos. Por cierto, hace tiempo me han preguntado sobre las listas de reproducción que tengo yo
en mi canal. Y no puedo, si pongo enlaces, ¿qué haces? Vas a copiar el enlace. Luego uso códigos QR que luego la empresa de los códigos QR decide que dejan de usarse, o le pago 60 euros, que no voy a pagar 60 euros por cada código QR, ni que fuera yo Microsoft, ¿no? Entonces, pero las pueden buscar por sus nombres. Y las playlists en el canal que tengo, que mucha gente me ha pedido que comparta, una es la de canciones ateas, herejes e incrédulas, que son canciones relativas a la crítica a las religiones, a los dioses y demás, que me gustan muchísimo, ¿no? No solo son canciones así, ¿no? Son canciones que a mí personalmente me gustan. Luego está Canciones de la Mina, que a muchas personas les ha interesado, y que son canciones tanto en español, pero fundamentalmente en inglés. Es muy raro, pese a la enorme tradición minera que hay, sobre todo en el norte de España, que la cantidad de canciones que yo he conocido al menos de la mina son pocas, casi todas están allí. Empezando por la Santa Bárbara Bendita, que es el himno de los mineros asturianos, por supuesto, y El abuelo era picador de Víctor Manuel, cuyo abuelo era picador, así como mi suegro y el padre de mi suegro fueron picadores en la mina. El picador es el que saca directamente el carbón de la veta. Entonces ahí están las canciones de la mina. Todas las canciones que he encontrado sobre el batallón de San Patricio, que tienen muchísimas, están en mi lista del batallón de San Patricio, que luego hay una compañera, una historiadora y friki comiquera mexicana, que todos los años que rememora la batalla donde el batallón de San Patricio cayó en manos del ejército estadounidense, y la mayoría fueron ejecutados por traidores, excepto curiosamente su jefe. Algún día contaremos eso. John Riley no fue ejecutado porque él no había desertado del ejército estadounidense. Pero entonces ella usa la lista de canciones del batallón de San Patricio. Luego están las canciones de Charles Darwin, que también hay varias y que yo las he reunido. Es muy curioso cómo las canciones de la mina y el batallón de San Patricio tienen un hilo conductor que a mí siempre me ha interesado muchísimo, y que es la hambruna de las papas o de las patatas en Irlanda a mediados del siglo XIX. Es decir, el mundo cambió con la hambruna de las patatas, de la que hemos hablado aquí como una historia de horror del libre mercado, porque finalmente se decidió dejar morir a los irlandeses en nombre del libre mercado. No se enojan porque dicen que Mao dejó morir a la gente en nombre del comunismo. Pues sí, fue horroroso, y lo otro también es horroroso. Pero entonces los irlandeses que salieron huyendo trabajaron muchísimo en las minas en Estados Unidos, trabajaron muchísimo en los barcos, y son parte de la música irlandesa, es la que influye junto con la música de los negros en los campos. Son los que crean los shanties, las canciones estas de trabajo en los barcos, las canciones de marineros típicas, que se cantaban precisamente para trabajar todos al uno, para que todos tiren al mismo tiempo para subir la vela o para bajar el ancla o lo que fuere. Y el batallón de San Patricio fue un batallón de irlandeses que se habían enrolado en el ejército estadounidense, se vieron peleando contra México en la guerra de 1847 y 1848, y dijeron: pero si estos mexicanos son católicos y nosotros también, porque estamos peleando del lado de los protestantes, y ¡pum!, se cambiaron de lado bajo la dirección del maestro, del capitán John Riley, ¿no? Y fueron, en la batalla de Churubusco, fueron derrotados, apresados, y los que habían estado en el ejército estadounidense ahorcados, ¿no? Entonces, la música sirve para encontrar de pronto hilos conductores de la realidad que a mí me parecen fantásticos y maravillosos. Bueno, dicho eso, a ver, vamos a pasar rapidísimamente por un poquito de lo que están diciendo ustedes. Tengo un montón de cosas hoy que por supuesto no voy a decir. Dice Carlos Sánchez US9DL: saludos, señor Mauricio, ¿qué opina sobre el caso de la Biblioteca de Alejandría? Hay gente que dice que los documentos que ahí hacían eran copias de otros documentos salvaguardados en otros lugares. Salvaguardados no, también se perdieron, pero sí, gran parte de la Biblioteca de Alejandría se formó cuando los faraones griegos, los faraones herederos de Ptolomeo, del general Ptolomeo, que es la dinastía que sigue hasta Cleopatra, hasta la caída total del imperio egipcio.
Ptolomeo hereda en Alejandría a la muerte de Alejandro Magno. Alejandría había sido fundada por Alejandro Magno y al morir Alejandro Magno a él le toca Alejandría, se va con el cuerpo de Alejandro Magno a Alejandría y en Alejandría nadie sabe dónde está Alejandro Magno. Es uno de los grandes misterios que se lo preguntas a la Ouija y se lo preguntas a los espíritus y nadie sabe dónde está el cuerpo de Alejandro. Sería uno de los grandes descubrimientos arqueológicos. Y entonces la dinastía Ptolomeo pidió que todos los barcos que atracaban en Alejandría y que trajeran libros, tenían que entregar los libros para que fueran copiados y ya luego se los devolvían. Y eso fue uno de los elementos que creó la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es del Egipto post-faraónico, porque los Ptolomeos son faraones, pero son faraones ni siquiera griegos. ¿Cómo se llama? Alejandro Magno era el rey de, y su padre era el rey de, bueno, de esa ciudad-estado que no es Atenas, pero es del Egipto griego. Así que sí, así es cierto. Muchos libros de la Biblioteca de Alejandría serán copias ordenadas por los gobernantes de Egipto. Gracias, buenas tardes, Antonio Grael. Rosa Tempa dice: canal abierto al análisis y pensamiento crítico y no todo lo que pregunte lo tiene que saber. Bueno, no, nomás faltaba, ya quisiera yo saber todo. Marín Francisco tiene una serie de cosas de no sé de qué está hablando de María Corina y de Venezuela, y que si Baute, no sé qué dijo Baute, y no sé, pero bueno. ¿Te enteraste sobre los agentes de la CIA muertos en Chihuahua? No me enteré. Del tiroteo en las pirámides en Teotihuacán, sí. Del tiroteo lo vi y vi los vídeos referentes al tema y no tengo... ¿Qué puedo opinar? Mira, el problema es que mucha gente ha usado esto para atacar al gobierno. Yo creo que sí hay mejores maneras de atacar al gobierno mexicano, de criticar al gobierno mexicano, de exigirle cosas y no acusarlo de algo que evidentemente es producto de un sujeto que está enormemente desequilibrado, que quizás tenga más fácil acceso a las armas ahora en las condiciones de preeminencia de la delincuencia organizada en México, pero de ahí en fuera no le veo yo más dimensión social. Es un sujeto que estaba, yo lo oí, hay un video grabado por gente que estaba, por algunos de los rehenes, que se oye, en un momento dado solo se oye la voz, en la mayoría de las tomas se ve un chiquillo de unos 10, 11 años, de gafitas, de gente aterrorizada, gente sudamericanos hablando, y se oye hablar a este tipo y es un chiflado. O sea, no es una persona que esté actuando por una convicción de carácter ideológico. Tiene un odio enorme a todos los extranjeros, igual le dan brasileños que coreanos que canadienses. Amenaza con asesinarlos a todos, porque no es lo que dice, lo que afirma, y lo que yo oí, que me pareció más aterrador, fue que dijo: esto es un lugar de sacrificios y no un lugar para venir a subir la piramidita. Y la realidad es que no sabemos si las pirámides de la Luna y el Sol eran lugares de sacrificios. No tenemos datos acerca de la civilización que construyó esos monumentos, que construyó esa ciudad, la ciudad de Teotihuacán. Cuando llegaron los mexicas, que son los primeros que hablan de ella, ya estaba desierta. Pero al ver sus monumentos y sus construcciones, los mexicas decidieron que era un lugar donde nacían los dioses, ¿no? Y crearon toda la mitología del lugar donde nacen los dioses y lo involucraron con sus pirámides y sus sacrificios, pero no tenemos ninguna idea de que los originarios, creadores y habitantes de Teotihuacán tuvieran ninguna tendencia a hacer sacrificios humanos, por más que lo crea esta persona. Luego, para remate, la reconstrucción de la pirámide del Sol y de la Luna, pues parece que se la sacaron bastante de la manga. Ya en los años 50 o 40. Entonces, es lo que sé. Yo creo que es una persona que está desequilibrada y que sus odios los expresó de la manera que los expresó. Pues nada más, ¿no? Yo no creo que tenga más dimensión social porque es un caso tan enormemente aislado, ¿no? Existen grupos cristianos que todavía abogan por la literalidad, querrías decir, de la Biblia. Sí, en Estados Unidos hay muchos. Sobre todo hay algunos grupos minúsculos en Europa que yo sepa.
algunos grupos de la Iglesia Ortodoxa que también son literalistas. Hay literalistas bíblicos, por supuesto que los hay. Pregúntale a Rosalbat, ¿piensas que es posible vislumbrar cómo será el mundo en los próximos años después de la era de Trump? No. No, y qué bueno, ¿no? Porque entonces tenemos la responsabilidad de construirlo. Y no va a ser fácil, y va a ser difícil, y va a ser doloroso, como todos los partos, pero yo realmente no creo que haya nadie, cualquiera que le haga al profeta allí te está engañando, ¿no? Y por algo. Luego, ¿qué más dicen? Hablo de Jiménez Los Santos, no sé qué pasó con Jiménez Los Santos, no sé de 10 científicos asesinados de manera similar últimamente. Si me das URLs o datos para que pueda yo buscarlo. Gracias. Speaking English, Urdi. Mauricio, ¿qué opina del trabajo sexual, la pornografía, OnlyFans, etcétera? ¿Considera que legalizarlo ayuda a reducir la trata para fines de explotación sexual? Yo creo que sí. Mira, uno de los grupos que más conozco que luchan contra la trata aquí es un grupo de mujeres que son trabajadoras sexuales. Pero que son trabajadoras sexuales independientes por voluntad propia. Y en ese caso, yo respeto la libertad de la gente de hacer lo que quiera. El punto es que esto se supervise de una manera lo suficientemente estricta y sin moralina para que nadie obligue a nadie a hacer pornografía, para que nadie obligue a nadie a practicar el trabajo sexual. Yo siempre he dicho que no existe la prostitución forzada. Una mujer que trabaja, que tiene sexo por obligación, es una esclava sexual, no es una prostituta. La prostituta por definición, la prostituta es alguien que decide prestar servicios de carácter sexual a cambio de un pago. ¿Sí? Algunas simplemente lo hacen casándose con alguien, otras lo hacen directamente todos los días recibiendo señores y cobrándoles. Pero quien lo hace forzada no se le debería llamar prostituta, es una esclava sexual y debe liberarse como a cualquier esclavo, ¿no? Igual en los casos de convencimiento por la vía de la pobreza, por convencimiento por la vía de la droga, de la amenaza. La amenaza se usa muchísimo, sobre todo en los estratos más bajos de la prostitución, ¿no? Que es lo peor del asunto, que es la gente que más sufre. Entonces yo creo que ahí hay que ser absolutamente indoblegables en la lucha en contra de la trata y en contra de la obligación y en contra del proxenetismo. Por supuesto que sí. Pero eso no debe ser, y aquí voy en contra de gente a la que quiero mucho, eso no debe ser óbice para impedir que las mujeres que así lo deseen puedan hacer con su cuerpo lo que se les dé la gana, porque es suyo. Así como pueden abortar y así como pueden acostarse con quien quieran y no acostarse con quien no quieran, y solo sí es sí y el no se les tiene que respetar. Así se tiene que respetar que haga con su cuerpo lo que se le dé la gana a la mujer que se dedica a la prostitución, la mujer que se dedica a la pornografía, la mujer que se dedica al OnlyFans en todos sus niveles, porque hay niveles muy light de OnlyFans y hay niveles de pornografía pura y dura. Si lo haces libre y voluntariamente, nadie tiene por qué meterse. La versión oficial de algunos sectores es que no todas las mujeres están obligadas porque eso no lo haría nadie por su cuenta y riesgo. No es cierto. Sí hay quien lo haga por su cuenta y riesgo. Y yo he conocido gente a lo largo de mi vida, he conocido a mucha gente, tengo muchos años y he andado por muchos lados y tengo mucha calle y mucho barrio, ¿no? Entonces, mi posición es esa. Yo creo que no se legaliza la prostitución o la pornografía para luchar contra la trata. Puede ser un elemento secundario, pero creo que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa se legaliza para respetar la libertad de una persona de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana, y por otro lado hay una labor policíaca que es impedir que a alguien se le obligue a hacer con su cuerpo algo que no quiere. Son dos partes de lo mismo, pero una es básicamente laboral y de protección sanitaria y la otra es claramente policíaca, ¿no? O por lo menos así lo creo yo. ¿Recuerda el grupo Enigma? No me acuerdo del grupo Enigma, fíjate. Es más conocido por su canción El llamado de la hembra. Pues no sé qué género musical sea, pero no los recuerdo. Antonella Ventura, hola. Rosa Atempa.
La frase de ahí les dejo mi reputación para que le hagan pedazos es de Humberto G. Tamayo. Efectivamente, como siempre lo dije, uno de los personajes que yo admiré más en la locución en México fue Humberto G. Tamayo. Conocí a su hijo, hicimos cosas alguna vez, trabajos juntos, su hijo y yo. Estábamos juntos, su hijo y yo, el día del terremoto del 85. No el día del terremoto, sino en la noche de ese día, que yo ya había salido a trabajar. Primero que nada fui al Socorro Alpino. Ya estaba con él cuando nos tocó la réplica del terremoto en mi casa, que decías, por favor, ya, ¿no? Y sí, hice cosas sobre Humberto G. Tamayo, un personaje absolutamente maravilloso, y de pequeño veía yo el programa de Un Solo Hombre, que comenzaba diciendo que le agradecía a su sombrero la existencia porque le permitía saludarnos a todos nosotros, y luego hacía un programa de Un Solo Hombre, como el que hago yo, pero mucho mejor, por supuesto, de media hora, y terminaba diciendo, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Desde que empecé a usar la frase reconocido, no me la estoy atribuyendo gratuitamente, he reconocido que es un homenaje a don Humberto G. Tamayo, aquel hombre que además escribió las mejores cuñas publicitarias de la radio, como leche fresca, fresca, tan fresca que hace 3 horas era pasto. O Pepe Pérez, peluquero, peina pelucas pudientes. Uf, era un tipo genial, escribía poesía además. Dice, donde la aventura, ¿hay algún muñeco de impresión de una persona, personaje que te falta y te gustaría tener? Uf, muchos, ¿no? Algunos que nadie va a hacer el molde, ¿no? Por ejemplo, pensaría yo en Kapowski, la mujer que descubrió que el universo estaba hecho de hidrógeno. Y luego olvido los nombres, ¿no? La mujer que impidió la científica que impidió que la talidomida entrara en Estados Unidos. Ahora no recuerdo, soy como soy con los nombres. Porque sí, lo de siempre, Beethoven y cosas así, sí los hay, pero personajes que hay tantos. Y yo lo que quiero es que sean representativos de algo, ¿no? Por ejemplo, él representa, Witold Pilecki representa a todos los valientes de la Segunda Guerra Mundial, incluidas probablemente una de las mejores mujeres que yo más admiro en el mundo, que es Sophie Scholl, de la Rosa Blanca, ¿no? De gente que siempre que me acuerdo de la Rosa Blanca, pues la garganta se me hace así, porque me parecen la gente más valiente que hay y que hubo en la resistencia contra el nazismo dentro de Alemania, ¿no? Entonces, pues, hay un montón de gente, pero bueno, lo pienso, porque tienes una impresora en 3D y quieres hacerme un regalo. Nada, es cierto. A propósito del video de ayer, supo que España declaró como secta peligrosa a los testigos de Jehová. No, creo que fue un juez. ¿Qué implicaciones traería esa decisión? No lo tengo claro, efectivamente. A Descrono, saludos desde Tijuana, hola. Excelente video el de ayer, las entrevistas con refugiados ucranianos, gracias. ¿Qué piensas de la afirmación de que la filosofía no es más que una variante de literatura fantástica, un juego de palabras? No creo que sea una variante de la literatura fantástica, porque quien lo hace no lo asume así. Cuando uno hace literatura, está partiendo de la base de que hace algo que no es real, y entonces establece lo que se llama el pacto de suspensión de la incredulidad con el lector. Es decir, yo te digo, mira, tú sabes que no vivimos en una sociedad donde los niños a los 10 años tengan que matar entre sí y cada niño tiene que matar a 3 niños para poder sobrevivir, ¿verdad? No. Bueno, suspende tu incredulidad por un momento, imagínate que así es, te voy a contar un cuento. Y así es como los escritores contamos cuentos, ¿sí? Créeme, vamos a jugar a una fantasía juntos y yo me comprometo a divertirte, entretenerte, hacerte sentir, hacerte pensar, etc. Los filósofos no pretenden eso. Los filósofos pretenden obtener conocimiento de la nada, así como los magos sacan monedas así de la nada, pero en realidad hacen truco. Los filósofos no sacan nada, pero hacen truco. Y se toman demasiado en serio, ¿no? Así que no lo creo. Que el juego de palabras, sí, la filosofía juega con palabras, no con conceptos. Y ese es uno de los problemas más graves que yo he visto, que creo que existen, ¿no? O sea, se trabaja más en la semántica que en la realidad de los conceptos.
porque es que estamos cogitando y pensando y especulando sobre... Te voy a poner un ejemplo que fue interesante en la Revolución Científica. Se hablaba en la filosofía europea de que no se podía ir al Ecuador porque en el Ecuador hacía tanto calor que la gente se moría. ¿Sí? Es una convicción absoluta a la que se había llegado a través del análisis de los pensamientos, las especulaciones, las cogitaciones, los argumentos y los pensamientos de un montón de filósofos. Entonces no se podía ir no podía vivir nadie en el Ecuador. Hasta que alguien fue. A ninguno de los que estaban antes de Aristóteles hasta ese momento, a nadie se le ocurrió ir. ¿Pero para qué? Si ya lo sabías, en el Ecuador no puede vivir nadie, pues se achicharra, se rostiza, se asa, como si lo metieras al air fryer. Vale. Y de pronto empezó a haber la idea de que, si vamos a ver, que eso es totalmente opuesto a la filosofía. Vamos a ver, hoy es que fui al Ecuador y te achicharraste. No, pero hay un montón de gente viviendo allí. Y son felices de la vida y cazan y recolectan y hacen literatura y cantan. Son personas normales, están ahí en el Ecuador. Esa es la diferencia. Así que no creo que tenga validez el escudarse atrás de la filosofía, atrás de la historia, atrás de la sociología, atrás de la psicología, atrás de la literatura, atrás de nada. Que tengan los pantalones de ponerse frente al mundo sin ocultarse detrás de nada y digan, pues es que a mí me resulta muy cómodo opinar sobre cosas de las que desconozco todo, porque si quisiera yo realmente aportar a esas cosas tendría que estudiar un montón. Si yo quisiera apoyar a la física, pues tendría que estudiar física. Pero no tengo que estudiar física y puedo ser filósofo de la ciencia. O haber estudiado física hace un porrón de años y no seguir haciendo física, ya soy filósofo de la ciencia. Porque me van a aplaudir más mis compañeros filósofos cuando yo soy físico que mis compañeros físicos cuando soy un físico de segunda. Bueno, y dice finalmente Iván Quintana, ¿qué libro recomiendas de Luis Espota? ¿Crees que algún clásico está sobrevalorado? Por ejemplo, la Ilíada, la Divina Comedia, el Quijote. No hay ningún clásico sobrevalorado porque nos son una puerta y una ventana al pensamiento, a la forma de ser y la forma de pensar el mundo del pasado, ¿no? Independientemente de que nos da, sobre todo cosas como dices el Quijote o la Divina Comedia, nos dan una dimensión de la belleza según se veía en ese momento, ¿no? Y de la capacidad de manejo del lenguaje. Y estás hablando de dos obras inaugurales de sus respectivos idiomas en su forma actual. La Divina Comedia, que inaugura el italiano, y el Quijote, que inaugura el español, como Shakespeare inaugura el inglés. Bueno, ¿qué libro recomiendo de Luis Espota? Mira, a mí me gustó muchísimo La Plaza. Pero sí, porque la exalogía de la costumbre del poder, el problema que tiene, claro, es que son 6 libros. No es que si te recomiendo uno, te tienes que meter los 6. Pero había otra, como siempre, a mí se me olvida, pero había otro libro de Espota que me gustaba a mí muchísimo. Y sus novelas. La serie La costumbre del poder, sí. Casi el paraíso. Casi el paraíso. Si te puedes leer Casi el paraíso, es maravilloso. Es la historia de un homeópata de la sociedad, un pillo italiano que se finge conde o marqués o algo por el estilo, se finge importante, se mete en la sociedad mexicana y los imbéciles de ese México que quiere ser lo que nunca fue, ricos, pobres con dinero y con una arrogancia más allá de todo, va a casar a su hija con el conde y va a entrar a la nobleza europea. Es una cosa maravillosa. Y ese país que es casi el paraíso, por supuesto, es México. Es quizás la mejor novela de Espota, de las que yo leí, que no me leí todas, aclaro. Mauricio me dice, Mónica Cepeda, ¿ya no va a haber galería nocturna? Sí, va a haber galería nocturna, pero es que poco a poco las cosas... No tengo tiempo para todo, y menos ahora, imagínate cómo están las cosas. Que estoy
haciendo tantas cosas. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, tardísimo, ya 40 minutos de no hacer nada. Y lo que ya sabíamos de la homeopatía, lo que probablemente ya sabe usted de la homeopatía, pues ahora ya lo sabe también el Ministerio de Sanidad español, como lo han ido descubriendo los ministerios o secretarías de salud de distintos países europeos donde la homeopatía depredaba una gran cantidad de víctimas todas las semanas. Entonces, el Ministerio de Sanidad concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología. Y este es el informe de la Asociación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que fue publicado el día de hoy, el día de ayer, titulado Homeopatía y Productos Homeopáticos, evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad, en el que se concluye de forma categórica, dice la nota de prensa del Ministerio, que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía como instrumento terapéutico. Tras una revisión sistemática de la literatura científica y de las evaluaciones de organismo internacional, el informe señala que los efectos observados son comparables al placebo. Ya lo sabíamos. Venimos diciéndolo hace años, pero han sido necesario decirlo muchas veces durante años para que finalmente los gobiernos, que generalmente son más lentos, empezara a reaccionar. Empezó a reaccionar hace algunos años los gobiernos de izquierda, los de derecha, respecto del timo, que son algunas pseudoterapias, y ahora finalmente llegamos a esto del Ministerio de Sanidad, que yo aplaudo enérgicamente. El informe analizó 64 revisiones sistemáticas publicadas desde 2009 y destacó que la mayoría de los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía presentan una baja calidad metodológica. No, claro. Cuando ellos hacen los experimentos no tienen una metodología correcta, porque lo que quieren es tener el resultado que quieren tener. No se trata de buscar el resultado que la realidad te ofrece. Suelen estar invalidados, dice el estudio, por muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización. Además, matiza el estudio, a medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía disminuye hasta desaparecer. Además, desde el punto de vista científico, y esto lo sabemos, los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual. En diluciones habituales como la 2SH, 12 centesimales, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con 100 partes de disolvente 12 veces consecutivas, es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado, lo que rompe cualquier relación de causa-efecto entre el producto y el efecto terapéutico, que es lo que hacíamos nosotros. Yo lo hice en varias ocasiones, ir a escuelas donde yo me suicidaba homeopáticamente, ¿no? Hacíamos un preparado homeopático, 10 o 12SH solíamos usar, que yo empezaba con una cosa, llevaba yo insecticida y fertilizante, pero una vez en una escuela me dio ácido clorhídrico, no, ácido sulfúrico, uno de los profes, que era el subdirector de la escuela, era parte del profe de matemáticas, entonces me preparó una solución molar potentísima de ácido con la que empezamos. Tienes ácido, una parte de ácido en 100 partes de agua. Y una parte de ese en 100 partes de agua otra vez. Y así 12 veces. Entonces la última me la tomaba yo y pues, los chavales, no te pasará nada. Alguna vez aquí nos suicidamos también con... Bueno, aquí en todo, fue una cosa mundial, pero aquí nos suicidamos con una supuesta pócima homeopática para dormir y la señora que me la vendió en una farmacia dijo, es que 2 de estas son como un Valium. Dije, vale, me voy a comer la caja, duermo una semana, ¿no? Por supuesto me comí la caja y no tenía absolutamente ningún efecto. Lo hicimos ante la prensa. Y luego me acuerdo como a las 2 horas me habló el de uno de los periódicos de aquí de Gijón. Oye, ¿están bien? Que sí, hombre, que no tiene nada, que la homeopatía no es nada. Pero, y una cosa importantísima que dice el informe de la Asociación Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios es que, aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser naturales, se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición. Estas intoxicaciones han ocurrido en otros países, no en España. Pero
La EMS advierte que el principal riesgo asociado al uso de estas pócimas mágicas inexistentes, inservibles, inútiles, caras y de negocio de vivos es el abandono o retraso de tratamientos médicos de eficacia demostrada. Los ciudadanos que optan por la homeopatía para tratar dolencias graves o crónicas pueden poner en peligro su salud al sustituir terapias basadas en la evidencia por productos que carecen de ella. Y tiene un ejemplo, el documento tiene solamente la dilución CH6, 6CH, o sea, esto que decía yo de uno entre 100, solo 6 veces, equivale a disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo y luego tomarte un agua del Mediterráneo y decir que te vas a curar. Francia y el Reino Unido han dejado de financiar la homeopatía, Alemania está en ese proceso. Acordémonos que en Francia está el principal laboratorio homeopático, el principal fabricante de embustes, que es Boiron, y en Alemania el problema es que allí nació el señor que inventó la homeopatía, Hahnemann. Entonces a estos dos países en concreto les ha costado mucho trabajo. Y en el Reino Unido, porque hace muchísimas décadas, la Casa Real tiene homeópata de planta. Pero creen en todo tipo de idiotez. Son gente que cree que nació para ser rey, imagínate. Con eso estás como Donald Trump, ¿no? Entonces en esos países por eso ha sido muy difícil. Australia y Estados Unidos exigen advertencias explícitas. En la caja dice, esto no tiene base científica. Y finalmente el Ministerio de Sanidad advierte que del riesgo que tiene sustituir terapias de eficacia demostrada por productos sin base científica. Esa es la historia y así se las estoy contando. Y me da a mí muchísimo gusto que finalmente se vaya a terminar esto. A mí los homeópatas me insultaron, me amenazaron, me gritaron. No me gritaron porque no venían de cara. No, tú sabes, por Twitter, eres un hijo de tal. No, soy hijo de Sofía y de José. No, de José, no, pero es mi papá postizo. Pero de Sofía sí soy hijo. No, eres un desgraciado. ¿A ti quién te paga? Pues nadie, pues no soy tú, hombre. Yo tengo mi trabajo, esto lo hago en mi tiempo libre. Pero te vamos a romper la... Bueno, dime qué día y a qué hora y cuántos van para yo ir con mis amigos y vamos a ver cómo nos va. No tengo ningún problema. Y al final nada de eso, por supuesto que nada. Entonces, me da muchísimo gusto que ojalá y el resultado de esto sea que se le retire la autorización de venta a estos productos por falsa publicidad, por prometer cosas que no pueden cumplir, por usar productos que no tienen ningún efecto demostrable, ningún efecto que no sea el de un placebo. Y ojalá, esto es lo que esperamos todos y lo hemos dicho varios durante el día de hoy, durante el día de ayer y hoy, que es cuando salió esto, que ojalá y esto tenga efectos, no es solamente, mira, ya descubrimos que no sirve para nada, vale, entonces dile a la gente que no lo compre. En eso estamos. Sigo. A raíz de la serie que he hecho con los refugiados ucranianos aquí en Asturias, me empecé a hacer un repaso de mi vida. Por supuesto están invitados, ustedes vean la lista de reproducción de todas las de su propia voz, la serie que estamos haciendo con los ucranianos, quedan 2, son 8 en total, y luego de allí en adelante queremos hacer un documental, estamos viendo si nos ayudan algunas personas, porque ya saben ustedes que aquí recursos no hay, ¿no? Yo tengo todo menos recursos, tengo proyectos para tirar para arriba, pero no tengo recursos a veces ni para sobrevivir. No, sí, sobrevivo, nunca me he quejado. Como siempre le dije a mi hijo y a mis hijos, no nos falta nada, pero no nos sobra mucho que digamos, afortunadamente gracias a mi trabajo. Pero bueno, decía yo que a raíz de estas conversaciones que tuve con esta gente que se ha reubicado en otro país muy distinto, ¿no? O sea, yo me reubiqué en España, pero para empezar, mi abuelo materno es de aquí, hablo el mismo idioma, ya conocía, no es tan fácil como vente a un idioma distinto, ¿no? Pero lo que concluí, pues, es que mi vida, y muy probablemente la tuya también, la tuya de quien me estás midiendo, está formada en gran medida
por exilios, refugios, migraciones, reubicaciones voluntarias, reubicaciones forzadas y reubicaciones circunstanciales. Pasaba yo por aquí, me enamoré, me quedé. Y esto no es poco, porque en este mundo la irracionalidad hoy pretende popularizar la fantasía de que hay poblaciones puras en distintos países, que hay verdaderos rusos y verdaderos estadounidenses y verdaderos alemanes en países que todos son de fronteras fantasiosas y aleatorias. Las fronteras que tienen los países hoy, sobre todo en Europa, ¿no? Y en África y en el Medio Oriente, cambiaron radicalmente en los últimos 200 años un montón de veces. Y las de Estados Unidos y las de América también. México nunca existió hasta 1821 y luego perdió un cacho, ¿no? Y Estados Unidos existió, pero en un lugar donde estaban otros. Las fronteras son fantasiosas, las fronteras son inventos, y esas fronteras no delimitan poblaciones puras. Pero si tú tienes un nosotros así firme, pues tienes el enemigo inevitable, ellos. Y la construcción de ese nosotros es totalmente imaginario, pero hoy se sustenta el nosotros porque los odiamos a ellos. Y el odio está movilizando muchas cosas. Vamos a empezar por el principio, cuento mi historia. Yo tardé muchos años en descubrir que mi padre, el hombre que yo creía que era mi padre, solamente me había dado el apellido. Mis raíces biológicas, sean las que sean, porque nunca he averiguado quién es mi padre, tampoco me importa, no tenía nada que ver con él. Eso es lo relevante. Lo que viene al caso es que ese señor que me dio el apellido había nacido en Łódź, Polonia, en 1911, y hacia 1930 había emigrado a México, donde ya tenía 2 hermanos. Él desapareció de mi vida para todo efecto práctico cuando yo tenía 5 años, dejando atrás el apellido, discos de música clásica que influyeron mucho en mí y la historia de su vida, que no era poco interesante, sobre todo la primera parte de su vida. Luego estaba don Fernando Huerta Turanzas, mi señor abuelo, que no desaparece, sino desapareció, y eso que él murió 25 años antes de que yo naciera. Pero su personalidad dejó en la familia una honda huella de la que ya he hablado ampliamente. Mis hijas, que vienen siendo sus bisnietas, lo tienen muy presente: quién era, lo que hacía, cómo lo hacía y quién fue. Un asturiano nacido de una familia de labradores, así lo dice su acta de nacimiento, su fe de bautismo más bien que tengo yo. El padre de oficio labrador y la mujer sus labores. Un asturiano nacido en el Consejo de Llanes en 1870 y emigrado cuando tenía unos 20 años a México, de donde ya nunca saldría. Fue, por cierto, tesorero fundador del Centro Asturiano de México. La escuela privada en la que esforzadamente, con un esfuerzo enorme, mi madre me mantuvo desde preescolar, sobre todo porque querían que aprendiera yo inglés, lo cual agradezco porque todavía vivo de ello, y vivo de ese idioma. La escuela privada en la que me metieron fue el Colegio Columbia de la Ciudad de México, fundado en 1938 por Henry L. Kane, un educador de Luisiana que se había reubicado en México 12 años antes, en el 26. Y allí tuve profesores estadounidenses como Mildred Rowland y otros varios que se habían expatriado por distintos motivos y estaban allí, me estaban enseñando inglés. Pues mira tú qué bien. Además me vi rodeado de hijos de otros exilios, chicos y chicas judíos cuyos padres o abuelos se habían escapado del Holocausto nazi, también hijos y nietos de las diversas migraciones libanesas desde el fin del Imperio Romano. Estaban también los hijos y nietos del exilio español de la Guerra Civil, que tuvieron un enorme peso en mi vida. Las migraciones se hacían presentes en la cultura popular, con el caso de, actores de origen libanés como Mauricio Férez Yazbek, conocido como Mauricio Garcés. Me dio una mala vida este señor, porque claro, todos decían que te llamabas Mauricio. ¡Ay, Mauricio Garcés!, decía todo el mundo. Al menos no decían Férez Yazbek. Sara Matuk, el comediante Gaspar Enaine, cuyo apodo era Capulina, que era también libanés, o Salma Hayek, ustedes seguramente la conocen. De origen judío hubo personajes clave, sobre todo en el cine, directores como Benito Alarraqui o Gregorio Wallerstein, que lo tengo allí, y del exilio español empezamos por Luis Buñuel, por la pintora Remedios Varo, los actores Ángel Garazza o Rosa Quintana, y aquí junto a Remedios Varo tengo a su amiga Leonora Carrington, que era estadounidense, pero también se vino a vivir a México, se fue a vivir a México. Ojo, nosotros, que éramos todavía niños o tempranos adolescentes, nunca identificamos estos nombres como ellos, como extranjeros. ¿No eran?
eran mexicanos, no estaban allí. Ángel Garaz hablaba chistoso, pero que hablaba como español. Y quizás el que existiera esta gente y fuera parte de nuestra cultura popular fue también educativo. Para cuando yo llegué a la preparatoria, a los 16 años, pasé a estudiar en una escuela fundada y concebida por el exilio español, con el farragoso nombre de Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México, que ya cambió de nombre al de Colegio Ciudad de México, que más o menos, donde tuve profesores y compañeros exiliados, españoles o sus hijos y nietos, además de estadounidenses como el profesor David Wimborne, altísimo profesor de inglés, 2 metros tenía, que había jugado en los Harlem Globetrotters, incidentalmente era negro, y estaba en México porque pues, allí no lo molestaban porque se había casado con una blanca y tenía 2 hijas mulatas que eran nuestras compañeras de la escuela, ¿no? Otra profesora que había llegado a México luego de ser estalinista militante en Nueva York y casada con uno de los responsables del primer atentado contra Trotsky. Y me rodearon sobre todo exiliados españoles, algunos de los cuales siguen siendo mis amigos, pero 2 de mis mejores amigos eran de familia alemana y otros varios eran de antecedentes judíos y libaneses. Me acuerdo en la guerra del 73 que un amigo mío libanés y otro amigo mío judío se dejaron de hablar, eran muy amigos ellos, pero como había guerra en el 73 en el Medio Oriente, se dejaron de hablar y yo los llamé a los 2, Jack y Ramis, por mi madre que se llamaban así, Jack el judío y Ramis el libanés, católicos libaneses, y no doy los apellidos por pudor. Y les dije, son gilipollas ustedes. No les dije eso, les dije, son pendejos porque estábamos en México. No bien salía yo a la universidad cuando los exilios chileno y argentino, 73, 74, incidieron en la vida de México y en la mía. Ya como parte del mundillo literario y periodístico en el que estaba yo, tuve contacto y amistad y aventuras con los nuevos exilios sudamericanos, compañeros de trabajo chilenos, argentinos, uruguayos, panameños, nicaragüenses, guatemaltecos y cubanos. Y en las siguientes décadas, conforme seguía yo escribiendo libros, pues el sistema se mantuvo. Una vasta mexicanidad salpimentada con gente de diversos orígenes, porque además se me ha olvidado mencionar a chinos, y tengo muy buenos amigos, el chino Chavarría, el chino Chen, el chino Puon, algún británico, dosis mínimas de italianos y suizos, pero allí estaban, los suizos tienen hasta un club en la Ciudad de México. Las dictaduras finalmente caían. Algunos de ellos volvían a España o Argentina y descubrían que ya no encajaban allí, porque sus países habían tomado un camino y ellos en sus exilios pues, habían tomado otro radicalmente distinto. Recuerdo gente que vino a España y regresó a México y dijo, es que no tengo nada ya, si yo hice mi vida 30 años aquí, pues esta es mi vida. E incluso argentinos que no estuvieron más de 10 años en México, sin embargo, ya no veían igual el mundo argentino. No estoy tratando de ser exhaustivo, solo dar ejemplos de cómo, sin jamás habérmelo propuesto, mi vida resulta inexplicable sin todos esos exiliados, migrantes, expatriados, desterrados y turistas que se quedaron porque el sol era tibio y la gente era simpática. Hasta que me tocó emigrar. Cuestiones puramente personales, de esas subjetivas que la razón no sustenta, pero que nos hacen quienes somos, me llevaron a vivir a España. Y aquí descubrí asombrado que las cosas eran iguales. Ok, hay menos judíos y libaneses, pero hay senegaleses y palestinos. A falta de argentinos y chilenos abundan los ecuatorianos, venezolanos y colombianos. Hay numerosos chinos y hasta mexicanos que tienen restaurantes a donde yo voy a comer enchiladas verdes. Mexicanos que se han vuelto emigrantes y aportan lo suyo. Tengo una sobrina nacida en Haití que estudia en el Reino Unido, un hijo nacido en Paraguay, conocidos cubanos, amigos con hijos adoptivos rusos. Me trata un excelente médico colombiano en la sanidad pública española. Visito con frecuencia el restaurante de un italiano que hace pasta fresca, Aldo querido. Hay una mujer venezolana que nos ayuda en casa. Y en mi ciudad de Gijón, pues los 500 refugiados ucranianos de los que hemos hablado y que son a quienes he estado entrevistando. Todo ello sin contar aquí a quienes han nacido en la Unión Europea y tienen libre tránsito y pueden trabajar en cualquier país de la Unión, lo que hace que los flujos sean mucho más ágiles, porque aquí hay rumanos, y hay franceses, y hay italianos, y hay gente de los Países Bajos, porque no hay fronteras, puedes pasar. Y ni siquiera he hablado de las migraciones futbolísticas, por decir algo, o en los deportes en general, donde los movimientos son continuos, ¿no? Aquí vino el Cholo a jugar al Atlético de Madrid y lleva creo que 14 años como su entrenador.
el buen Cholo. Aquí hay o gente, hijos de inmigrantes, como Lamine Yamal, el mejor jugador probablemente que hay en este momento en España, en el Barcelona, hijo de inmigrantes marroquíes, o Awa Fam, hija de inmigrantes senegaleses, una de las primeras españolas hechas en el baloncesto español, que ha sido tomada por un equipo estadounidense en el draft de la NBA femenina hace una semanita o dos. Mis hijas mayores, por su parte, emigraron a Canadá, donde tienen trabajo, familia, proyectos, la nacionalidad canadiense, y de momento tengo 2 nietas medio serbias. Con toda esta experiencia, en mi ciudad, las personas que no han nacido en la Comunidad Europea son apenas el 7% de la población. En España son alrededor del 10%. En la Unión Europea también rondan el 10%. Esto está muy lejos de la invasión y el peligro de reemplazo que difunden los profesionales del odio envalentonados en estos tiempos opacos. Porque ese 10% no es, por supuesto, de nacidos fuera de la Unión Europea, pues no es de terroristas islámicos ni de narcotraficantes. La mayoría son gente de otros países que vienen a vivir con la mayor paz del mundo, algunos con su religión, algunos sin ninguna, algunos con la misma que aquí, pero que no representan en realidad ninguna amenaza, ¿no? O no más amenaza que gente en similares condiciones, pero que hubiera nacido en España. Entonces sobreviene la reflexión lógica. ¿Cómo sería mi vida o la tuya sin esos extranjeros, sin esos otros, sin sus vivencias, sin su cultura? Porque además esos también emigran con sus libros, emigran con sus canciones, emigran con sus bailes, y tú te lees sus libros y lees El Principito sin pensar que estás leyendo un malvado francés que se te ha colado en la casa. Sus ambiciones, sus deseos, sus familias, su gastronomía, toda gastronomía es fusión. Hoy en día, sus bordados, sus cuentos, sus canciones, sus opiniones diversas, su forma de caminar, su forma de educar a sus hijos o a sus alumnos, que pueden ser tus hijos. Ante la barbarie ideológica de la política de identidades inventada por una izquierda menesterosa y anticientífica, que no ha hecho sino servir a una derecha repulsiva, reaccionaria e igualmente anticientífica, se alza la realidad de un mundo cuyas fronteras, siempre cambiantes, siempre provisionales, nunca han sido obstáculo para que pasen ellos y se conviertan en parte de nosotros. Desde la América encontrada y poblada por asiáticos que acaso seguían a sus presas, asiáticos que a su vez, como los europeos, venían desde África, imagínate tú, hasta la España diversa, celta, íbera, fenicia, cartaginesa, griega, musulmana, romana, visigótica y de otros países que se extienden por buena parte del mundo, la identidad étnica, la identidad cultural, la identidad que los imbéciles llaman racial, es una fantasía fácilmente refutable. Basta ver la realidad histórica y la realidad cotidiana hoy, en un mundo en constante transformación, donde quienes buscan levantar muros acaban presos de ellos. Y quienes entienden que todos somos los mismos y que no hay ellos, son los que van a heredar este planeta y acabarán escribiendo el triunfo de los suyos, de su especie, la humana. O eso creo yo, al menos. ¿Qué me dicen? El almuerzo escolar en USA es terrible y no saludable, o eso es lo de menos. Casi todos los días al hijo mío le daban macaroni cheese, yo le hacía almuerzo casero y lo segregaban, lo miraban raro. Gracias por comentarlo, Rosa. No voy a poder hablar del tema, pero porque el tema es la deuda. El problema es que en muchos países los almuerzos escolares en la pública son gratis. En otros países, pues en España, por ejemplo, si tienes transporte escolar, si estás lejos de tu casa, es gratis. Si tienes una situación económica difícil, es gratis. Si tienes una situación económica menos jodida, pues pagas. Puedes pagar un poquito, puedes pagar mucho, puedes pagar el total dinero, que son $4.50 diarios en Asturias, por el almuerzo de tu hijo. Por supuesto, el almuerzo cuesta muchísimo más, pero eso ya lo pone el gobierno. Pero lo que no se crea es una deuda brutal que hay en Estados Unidos, que llega a no darle de comer a los niños si no han pagado su deuda de almuerzos. Esto es de lo que quería comentar, pero no lo tengo lo suficientemente desarrollado, pues lo vi y quiero mencionarla.
se lo vi a esta extraordinaria youtuber, que su nombre ahora no lo tengo a mano, tendría que buscarlo, pero que ella vive fuera de Estados Unidos, vive en Europa, anda en distintos países y tiene la capacidad de ver los problemas que tiene su país, que muchas personas dentro de su país lo han normalizado tanto que no se dan cuenta que es un grave problema, ¿no? Entonces, probablemente hablemos de ello después, si no, le haremos algunas de las otras cosas que esta chica ha ido estudiando, investigando, encontrando datos, vertebrando como una presentación seria, no como una opinión lanzada nada más al aire, aunque también son muy divertidas las opiniones lanzadas al aire de muchos estadounidenses que ahora se están recopilando, de gente que está en Francia y descubre que si la atropellan no tiene que pagar la ambulancia, no tiene que pagar el hospital, no tiene que pagar nada. Y que si vive en España y trabaja legalmente aquí, pues tampoco tiene que pagar nada, ¿no? Y que en Estados Unidos todo cuesta. Y yo he llegado a ver escenas de un herido que lo tratan de subir a la ambulancia y él se baja y corre con su herida porque no tiene dinero para pagar la ambulancia, y si lo suben a la ambulancia para llevarlo aunque sea 2 calles al hospital, lo van a destrozar financieramente, ¿no? Ay, la sanidad que quiere el PP para nosotros. Dice Fénix 2879, a ver qué furiósofo despistado aparece hoy en los comentarios temerarios. Menos, ¿eh? Mauricio, la teología, pero Luis Enrique Arismendi me pregunta, ¿la teología es la peor rama de la filosofía? No, la teología, la filosofía es teología sin Dios, y la teología o la religión son filosofía con Dios, pero son lo mismo, ¿no? Yo creo que esencialmente son lo mismo. Sí, probablemente la teología sea una rama de la filosofía. Ariel Fernández, 1982, abrazo grande desde Buenos Aires, lo vio siempre, gran vídeo el de ayer, muchas gracias Ariel. Pensé que me iban a atacar mucho más de lo que me han atacado por el video de ayer, sobre todo porque toco personajes sagrados, apologistas y filósofos y gente que tiene muchos seguidores y gente que babea cuando los... ¡Ay, un video de fulanito! ¡Ay, es que es un genio! Y no son genios, pero bueno, yo no estoy para decirlo, pero que hablar de ellos molesta a la gente. Dice Rosa Tempa, no sabía que les daban hasta que compré el famoso almuerzo. Es una bomba de colesterol y conservantes. Sí, alguien lo decía. ¿Quién fue el otro día que veía uno de estos almuerzos escolares en Estados Unidos y decía que era más saludable masticar una barra de uranio enriquecido? Que me parece que es una exageración, pero vamos, que sí es alarmante. ¿Crees, Luis Esparza, crees que cada vez serán más comunes en México los tiroteos? No creo, no tiene por qué. Dice que ya son varios casos y 2 ataques en Guadalajara por adolescentes con ideas fascistas. No sé cuántos casos haya. Si me muestras varios casos, pues sí, probablemente hay un problema social. Pero que son 2 ataques en Guadalajara de fascistas, pues que los fascistas siempre han atacado. O sea, ¿tú de veras crees que antes los fascistas no atacaban? ¿Tú crees que cuando íbamos, por ejemplo, a la Casa del Lago de la universidad a oír música de gente roja y izquierdosa y malévola, no venían los terroristas, los fascistas, y te la querían armar? Los de Lyndon LaRouche siempre estaban ahí dando la blata. Una vez yo me di en la cara con uno, estaba dando por salud. No, nunca le atribuyamos, a menos que haya datos suficientes, nunca le atribuyamos lo episódico a una cuestión mayor. Que yo entiendo, mucha gente quiere atacar al gobierno de México y dice, pues esto del Teotihuacán fue por culpa de Sheinbaum. No, hombre, Sheinbaum tiene culpa de otras cosas, que por si algunas puedo comentar, incluso hoy, pero bueno. Claudio Omar Omana Urbina, Mauricio, salúdame. Hola, Claudio Omar. Hola. Ya que estamos en eso, dice hola, señor Mauricio Laura Rodríguez. Hola, Laura. Agradezco mucho el reconocimiento de ayer por lo de TikTok y pienso subir clips del vídeo, pero como dijo usted, no me da la vida, dice Gachuzo, que es Víctor el que nos hace favor de tenernos vivos en TikTok. No tendría yo tiempo. Si él tampoco le da la vida, lo entiendo perfectísimamente, porque sé que es joven, no le conozco la cara. Nos conocemos por correos electrónicos, Twitter y chats y es lo fascinante de cómo puede funcionar efectivamente las redes.
Maite Gómez dice, me siento enterrada de cómo estamos en México y aún así habrá un mundial. ¿Lo consideras pertinente o quizás será un gran riesgo? No lo sé. El problema del mundial es que la FIFA decidió hace muchos años que terminara su visión más o menos humanista y de la buena onda del deporte y todo esto para hacer un negocio como el que han hecho. Fue la razón por la cual se deshicieron finalmente. El que ganaba por tercera vez la Copa, Jules Rimet, se quedaba con ella y fue en México, ¿no? Sí, en México, donde Brasil ganó por tercera vez la Copa Jules Rimet, se quedó con la Copa, luego se la robaron. Eso fue horroroso. Y entonces se creó la Copa FIFA, y la Copa FIFA pues ya tiene otras reglas que no eran las que tenía el señor Jules Rimet. Y la FIFA es un asco. El problema es que nos encanta el fútbol, y el problema es que de veras tiene una dimensión humana y estética el fútbol. El otro día me pasaron, mi hijo, un corto no duraba 8 segundos, de dos tipos haciéndole faltas a Messi y cómo Messi se va con el balón de los dos. Y tiene una dimensión que es absolutamente apasionante, ¿no? Entonces, eso hace que perdonemos, y creo que equivocadamente, muchas de las barbaridades de la FIFA, y más ahora con el Infantino, que es un siervo de Donald Trump, ¿no? Yo no sé si se va a poder celebrar la Copa Mundial en los Estados Unidos con lo que está haciendo Donald Trump. Porque la gente no va a Estados Unidos. Donald Trump está hundiendo a Estados Unidos sin darse cuenta. ¿De qué manera? No sé. Pero te puedo asegurar que la Copa se va a llevar a cabo. Pues se va a llevar a cabo. Porque si no la FIFA se hunde. Y aquí hay una cantidad de dinero bailando increíble. ¿Ya jugaste el simulador de ser papá? O sea, el juego de Pragmata. No, nunca lo he jugado, pero he sido papá 3 veces. De 2 niñas y de un niño. De 2 niñas cuando era yo muy joven, de un niño cuando ya soy mayor, y creo que más o menos lo domino. Habría que ver el simulador, pero... Saludos desde la Mictlantecutlica, Ciudad de México, madre mía. El náhuatl es malvado, porque es de raíces. El náhuatl, como el alemán, junta raíces, puede formar palabras de estas larguísimas que quieren decir el lugar donde los dioses se levantan por la mañana, se toman 2 cafés, se toman un sándwich de queso y posteriormente van y patean una vaca. Es una sola palabra, ¿no? Eso lo hacen los alemanes, lo hace el náhuatl. De hecho, yo empecé a estudiar alemán hasta que me enteré que hacía 2 cosas. Primero, que era radical, y luego que declinaba. Y como ya había yo estudiado latín, dije, no, declinaciones no, que se vayan al cuerno. Mauricio, ¿qué opinas de la piratería? Antes me sentía culpable porque pensaba que le robaba al autor, pero viendo cómo funcionan los derechos de autor, creo que hasta les estoy haciendo un favor. No. Porque es una cuestión de carácter moral. No es que, o sea, si cuando haces piratería musical crees que solo le estás robando al que tiene los derechos de la música, te equivocas. ¿Ves? El problema es que una canción grabada tiene un montón de dueños, y lo que se gana por esa canción grabada se reparte en muchos trozos para la editorial de la canción, para el dueño de los derechos de la canción, para la compañía grabadora. Por eso fue que Taylor Swift volvió a grabar sus masters, porque sus masters no eran suyos. Volvió a grabar sus discos para ser dueña de sus masters. Eso lo puedes hacer solo cuando tienes dinero. Otra parte es de los productores. Otra parte es de los compositores. Otra parte es del intérprete. Otra parte incluso ahora es de los músicos que participaron. Antes a los músicos les pagabas una tarde de trabajo y adiós Nicanor. Ahora no, todo eso. Entonces, la piratería de la música se acaba afectando al autor, y acaba afectando al compositor, y acaba afectando al músico, al intérprete y a los músicos que participaron. La de la literatura es mucho más notable. Mira, a nosotros nos pagan una miseria. Cada vez que tú pagas 100 pesos por un libro, o 10 euros por un libro, al autor le toca 1 euro o 10 pesos. Es decir, nuestro porcentaje sobre el precio de venta de tapa es entre el 8 y el 10% te dan. Cuando eres muy famoso y eres muy negocio, te dan el 12%. Es decir, cuando eres García Márquez o cuando eres Saramago, te dan el 12% ya, después de discutir muchísimo el editorial y de puertas azotadas y manazos en la mesa. Entonces, nos dan una puta miseria. Y encima vas a piratear.
Qué mal, ¿no? Yo hay cuentos míos en un blog que se llama Listo para Llevar. He liberado cuentos y poemas míos y dos libros, los libros de periodismo que son Todos somos Superbarrio, la biografía de Superbarrio, y la crónica del desconcierto, que es la narración de los primeros 101 días del gobierno de Ernesto Zedillo, que es lo que yo llamo periodismo de horror. Absolutamente aterrador fue. Pero esos dos los tengo liberados en Creative Commons. Pero esa decisión tiene que ser mía, no tuya. Lo siento, ¿eh? Lo siento, no nos haces ningún favor, porque facilitas que te digan que no te pagan lo que mereces. Y de verdad no se paga lo que merece. La gente se olvida que hay músicos importantísimos que nunca ganaron millonadas y hoy están dando clasecitas de música, ¿no? Para sobrevivir. Y todavía que la única canción de éxito que tuvieron les roban ahí el céntimo y el dólar y el euro y el peso. No está bien, no creo que esté bien. He estado escuchando Rush en las últimas semanas. Muy bien, excelente. Vas por un camino musical maravilloso. No entiendo cómo no les había prestado atención antes, porque durante décadas fueron el secreto mejor guardado del rock, pero siempre llenaron estadios y siempre tuvieron los fans más fieles del mundo. Hemos sido los fans de Rush, como lo somos los de The Warning hoy. Échate dos power tríos. Pero sí, es uno de los mejores grupos. Mira, te voy a contar una historia. Mi pareja tuvo la suerte de que un amigo le dijo que cuando vino Bruce Springsteen, que el personal de Bruce Springsteen no conocía a Gijón, si no podía pasear un poco y llevarlos a comer cosas que les gustaran. Los llevó a comer. Al día siguiente nosotros teníamos entradas en el Gallinero y nos metieron ahí en la parte VIP del frente. En el frente, no en la parte VIP, pero en la parte del frente del escenario. Nos puso el que llevaba el teleprompter, el que lleva el teleprompter de Bruce Springsteen, por cierto. Pero entonces le preguntó él a mi chica, oye, ¿qué estás oyendo? Porque vio que cuando llegó traía los auriculares, se los quitó. ¿Lo que estás oyendo? Y dice a Rush. Y los dos se quedaron así, dijeron, uy, eso es música en serio. Sí es música en serio. Por cierto, a ver si la semana que entra hacemos Tom Sawyer. ¿El fracking en México está impuesto por BlackRock? No creo que esté impuesto en nada. ¿BlackRock se está llevando el gas de México? No que yo sepa, no tengo idea. Bueno. Me gustaría que un día subiera un vídeo de la ONU porque todos los que hablan de ella no tienen ni puta idea, dice Gachuso. Pues efectivamente acabo de anunciar que el próximo miércoles hacemos el vídeo. ¿Qué es la ONU? Hablando de ateísmo, que cada persona tenga su propia idea mística, pues sí, mientras no molesten al de junto, a mí me da igual. Para quienes no estamos en España, ¿hay alguna plataforma para ver tu conferencia? La de Santiago de Compostela no sé si se va a transmitir, pero se va a grabar. Yo la grabo. Yo me las arreglo para que se grabe. Y la de Logroño sí se va a transmitir y se va a grabar profesionalmente y toda la onda, pero lo hace un grupo de gente muy, muy, muy profesional. Y entonces, pues ya está. No tomas en cuenta a William Lane Craig. No tengo por qué tomar en cuenta a todos. ¿Pero quién te dijo a ti que tengo yo? ¿Qué obligación tengo? Ninguna. Hay un montón de bobos. De William Lane Craig ya lo puse verde alguna vez. Pero no, yo no tengo por qué tomar en cuenta a nadie. Ese es problema tuyo. Que ahí no tiene nombre. Que ahí no, 014. Tenía que ser. Tu opinión de los playoffs de la NBA, en especial lo que hace LeBron James a sus 41 años. Mira, lo que hace LeBron James es impresionante, es extraordinario, es maravilloso, pero tiene muchos problemas para mí a mis ojos para ser uno de los más grandes, ¿no? Entre otros, el que si lo miras feo se cae. Es el rey del flopping, ¿no? Le flopping James. Eso me disgusta mucho, no es necesario, es un gran jugador. Es impresionante que esté jugando a los 41 años, por supuesto que lo es, pero le está permitiendo alcanzar récords que otros alcanzaron en muchos menos años, cosa que tampoco me parece correcta. Yo en los playoffs quiero ver a Doncic más que a él. Hoy hay partido, por cierto.
Digo, no, aquí es difícil ver los partidos porque nos tocan a las 2 de la mañana, pero tengo forma de ver todos los playoffs. El otro día vi uno de los partidos de los Cavs. Por cierto, tuve la oportunidad de los Cavs contra los Nuggets y pude ver un rato jugar a Jokic, que parecía que no jugaba, pero tuvo un triple doble. Entonces, los playoffs de la NBA, yo creo que voy con los Nuggets, por supuesto. Creo que el mejor jugador en este momento es Jokic, y el segundo mejor jugador muy probablemente es Doncic, y el tercer mejor jugador sin duda alguna es Steph Curry. Pero cuando ves a los grandes, cuando ves jugar a Kevin Durant, cuando ves jugar a Anthony, que el otro día precisamente tuvo un desempeño extraordinario, perdieron el partido, pero fue el jugador más valioso del partido habiendo perdido, ¿no? Entonces, siento que la NBA tiene problemas, pero voy a disfrutar mucho los playoffs. Espero que limpien la NBA, espero que, por supuesto, las peleas sean menos, espero ciertamente que los triples sean menos, que no dependa todo de los triples, que vuelva a haber, y que haya un enfrentamiento físico lo suficientemente limpio como el que había en el pasado, porque ahora si los tocas se caen. Y empezando por LeBron James. Y eso, curiosamente, ¿sabes dónde no lo ves? En la en la WNBA, en las chicas. El nivel físico es impresionante. Y la capacidad física de algunas y de mi equipo, Aliyah Boston y Michaela Thompson, son dos jugadoras extraordinarias de una fisicalidad potente. Así que eso. De Emilio Robledo, pues lo del primer motor ya lo dije. Si el primer motor inamovible es Dios, pues el primer motor es el universo y ya, no necesitas. El primer motor inamovible es la singularidad, no necesitas a Dios como intermediario. La inteligibilidad del universo, pues es un accidente. No sabemos por qué, pero sabemos que es inteligible. ¿Sabes por qué? Porque me estás viendo a través de internet. Y ahora, vamos a algo que quiero hacer. Cuéntame una canción y vamos a contar Kool-Aid Kids, Dead Warning. ¿Qué pasa? ¿Por qué decidí que iba a hacer algo de The Warning? Porque miren, The Warning es la mejor banda de rock en este momento, de lejos. Oigo mucho rock joven muy bueno, de adolescentes. He presentado aquí grupos maravillosos. Me gusta mucho. Lo más cercano a ellos son The Sixers, por ejemplo, porque grupos magníficos como Platinum Moon o como ¿cómo se llama ahora? American Vanity, que antes eran Burn the Jukebox, o Geese, o Plush. Sus letras, aunque musicalmente sean muy eficaces, aunque tengan una cantante como la de Platinum Moon, que puede ser una de las mejores cantantes de la historia del rock, sus canciones son irrelevantes e intrascendentes. Cancioncitas de amor, a veces más enojadas, a veces menos enojadas, pero yo valoro muchísimo las letras. Y lo que hemos analizado aquí son grandes letras de los Rolling Stones y de Eagles, y de los Beatles y de Queen, porque son las letras la esencia de la canción. Y las letras de The Warning están 3 o 4 años luz por encima de lo que se está produciendo en general en la música mundial. En la música quiero decir toda. Desde el reggaetón, que es, digamos, el nivel subterráneo, inframundístico, hasta lo que está haciendo los grandes del pop, y Taylor Swift y Billie Eilish, que me gusta mucho Billie Eilish, pero tampoco me mata. No compraría un disco de ella, como compraba yo cosas que tenían letras maravillosas de Jethro Tull o de Moody Blues, etc. A ese nivel está The Warning, miren. Y siento que hay que decirlo. Miren. Escribir la canción que vamos a tratar ahora a los 18 años es relevante. Escribir lo que escribió Paulina a los 13 años, que es Black Holes, es de locura. Es del nivel de escribir Dream On, que lo hizo Perry. No es el cantante de Aerosmith, cuyo nombre por supuesto olvidé, pero luego me acuerdo.
Lo hizo a los 14 años. También escribió Dream On a los 14 años. Entonces, pero elegí Kool-Aid Kids por una razón, miren. Cuando hablé con The Warning, les pregunté concretamente si lo del Kool-Aid Kids tenía que ver con la masacre de Jonestown. Y Paulina me dijo que sí, que por supuesto, que a partir de ahí salía. Entonces ahí yo me impresioné. Esta entrevista la tuvimos hace 4 años. Por cierto, a ver si les van diciendo que ya es momento de que me den que tengamos otra conversación, que lo he intentado yo, pero no me está saliendo muy bien. Me encantaría volver a hablar con ellas. Esto fue en 2022. Sí, 4 años. Entonces, me parecía impresionante que supieran lo que había pasado en Jonestown el 18 de noviembre de 1978 y lo de el significado del Kool-Aid. Y voy para esto. Lo que está arriba es algunos restos que hubo después del suicidio colectivo de 909 personas que les ordenó suicidarse el señor que ven ustedes abajo, el reverendo Jim Jones, porque venían los malvados, porque se había metido en un rollo conspiranoico horroroso, una paranoia absoluta que logró que 909 personas, casi todos los que estaban con él, en esa aldea maravillosa que había construido, que era Jonestown, en Guyana, se suicidaran. Las jeringas que ven ustedes no son para inyectarse el veneno, eran para dárselos a los bebés. O sea, se mató a mujeres, niños, 909 personas. La escena era dantesca. Y en 1979 yo incluso escribí el prólogo de un libro, de esos libros instantáneos que se hacen, cuando yo estaba en Editorial Posada, escribí el prólogo a un libro sobre la masacre de Jonestown. Que ni siquiera, por cierto, fue Kool-Aid. Lo que bebieron fue Flavor Aid. Pero la idea de beber el Kool-Aid devino en la cultura popular, y ni modo se jodió la marca Kool-Aid, pero la marca era Flavor Aid en realidad. Cuando bebes el Kool-Aid, te estás adaptando a lo que te dicen los de arriba, en este caso Jim Jones. Entonces esta chica, por ejemplo, dice, we won't drink the Kool-Aid, no les vamos a creer, no nos vamos a tragar sus cuentos, vamos a seguir siendo rebeldes. La masacre de Jonestown, que fue provocada porque de esos políticos, la gente odia a los políticos, un político preocupado por su gente, Leo Ryan, un diputado estadounidense, fue a ver en Jonestown porque recibió cartas de gente diciéndole queremos salir de esta secta de locos, y Leo Ryan fue, se llevó a algunos, pero entonces fue cuando Jim Jones dijo van a venir a destruirme todo, mandó disparar, mataron a Leo Ryan, mataron a varios de los que se iban en un avión, ya salían del lugar, y ordenó a la gente que tomara el Kool-Aid y se suicidara. Y las escenas, que un avión que tomó una fotografía de toda esta colonia hecha para que negros y blancos vivieran en paz, y una serie de cuentos de Jim Jones que no, lo único que quería era ejercer su poder. Y aquella alfombra de cuerpos nunca la olvidaré, pero ocurrió en 1978. Estás hablando de unas chicas nacidas en el siglo XXI, conscientes de esto en 2021, cuando son muy jovencitas, tenía 17, 18 años Paulina, y que pueden escribir esta canción para un disco que es absolutamente impresionante, que es Error. Y una última cosa que quiero decir de los haters, así como tiene fans como yo, tiene haters warning. Ustedes se dan cuenta que cuando hacen una canción un poco pop, ya se pasaron al pop. Pero si ya tocan algo de country, ya se pasaron al country. Y si tocan algo que no les gusta, que no es igualito al disco anterior, ya se pasaron a otro lado. Mira, eso le ha pasado a todas las grandes bandas. Y lo estaba yo pensando. Cuando los Beatles hicieron Rocky Raccoon, ya se habían pasado al country, ¿no? Cuando hacían cosas muy poperas, pues hacían cosas muy poperas. Cuando inventaron el heavy metal en Helter Skelter, pues bueno, están inventando el heavy metal, pero no mires mucho. Es un grupo pop. Todavía hay gente que dice, los Beatles eran un grupo pop y hicieron el rock, hombre. El rock, todo el rock de después es imposible sin ellos. Hicieron a los Rolling Stones, les dieron su primer éxito, I Wanna Be Your Man. Cuando Queen hizo algunas cosas como disco, que sonaban a disco, los querían matar. Y a Rush tiene
un disco con influencias de la música disco. ¡Ay, Rush! Se han retirado de la música del rock progresivo, ahora son comerciales, se están vendiendo, todos se venden, digo, es su trabajo. La diferencia es si haces si haces las cosas para ganar dinero o si ganas dinero con las cosas que te gusta hacer. The Warning hace lo que se les da la gana. Lo vuelvo a decir. Y si hacen algo distinto y hoy hacen country, y mañana hacen grunge y pasado mañana hacen prog y el día siguiente hacen dark metal, qué bueno. Porque siguen explorando con letras como esta de Kool-Aid Kids, que empieza diciendo: oigan, niños del Kool-Aid, paréntesis, Paulina dijo precisamente sobre esto que estaba dirigida la canción a aquellos que siguen como ovejas las indicaciones de arriba y no piensan por sí mismos. ¿Qué es la idea de beber el Kool-Aid? A ti te ordenan que te suicides, tú vas, te suicidas. Oigan, niños del Kool-Aid, hay un traidor entre nosotros, alguien tiene voluntad propia. Todos nosotros no tenemos voluntad, pero alguien tiene voluntad propia. Oigan, niños del Kool-Aid, recuerden que las cosas se resuelven a puñetazos, las palabras solo empeorarán las cosas. Obviamente aquí les está hablando como les habla, como si fuera uno de ellos, como lo hace en Disciple, que me parece también una de las letras que más me gusta a mí. Y hablé de ello con ellas, por cierto, que intenté interpretarla, pero ellas me decían que sí, porque pues total, ¿para qué le discutes al nocturno, no? Oigan, niños del Kool-Aid, ciérrense las esposas en las muñecas. No es pónganselas, ciérrenlas. Lock the handcuffs. Lock implica el uso de una cerradura. Una bola y una cadena alrededor del cuello. La bola y la cadena solía ponerse en el tobillo de los presos para que no escaparan. Pero aquí la bola y la cadena van alrededor del cuello. Oigan, niños del Kool-Aid, llenen su vaso y cierren la tapa, bébanselo todo hasta ahogarse. Y es triste admitir que es verdad, que nos resulta demasiado fácil ser crueles. Es decir, no solo seguir a la manada, sino seguir a la manada para ser crueles. Por ejemplo, los nazis ahora que echan mano de jóvenes que siguen y pueden ser crueles y pueden estar llenos de odio. Esto yo lo pensaba a los 18 años, probablemente sí, pero no podía escribir una canción así. Sí, lo pensaba yo desde los 17 por la guerra de Vietnam, pero yo viví de cerca el tema, porque los chicos de mi edad los estaban mandando a morir en Vietnam. No es el caso de The Warning, no lo vivieron. Lo conocieron porque tienen lecturas, porque tienen conocimiento de historia, porque están alertas a los documentales y a la realidad de su mundo. No como el pop. Porque el miedo y el arrepentimiento van de la mano, pero eso es lo que significa ser humano. Levantamos el vaso y bebemos, lo bebemos todo de nuevo. Oigan, niños del Kool-Aid, sonrían hasta que les digan que se pueden ir. La felicidad no es una opción. Oigan, niños del Kool-Aid, nunca deben resistirse, pertenecen, están vacíos. Y aquí hay una cosa que a mí me encanta, que lo hace The Warning, que es que hace con el inglés lo que se le da la gana. Devoid, no, to be devoid no existe, estar devoid. Es estar devoid de algo, estás privado de algo. Pero se puede decir así y a ellas les da igual. Hay otro caso, dos casos de canciones que les dijeron, es que así, to debase. To debase es denigrarse. Pero como en este caso es un verbo transitivo. Debase something. Y Paulina, pero lo estoy usando, pero se puede usar como yo quiero. Sí, pero no se utiliza. That's a you problem, decía ella. Es un problema tuyo. Y efectivamente, you are devoid, estás privado, pero no te dice de qué, te deja colgado. Si sabe que lo está haciendo, genial. Si no lo sabe, está haciendo con el inglés lo que se le da la gana. Cosa que me encanta, porque muchos grupos que cantan en inglés lo han hecho. Y pienso en dos de los grupos que más me gustan, Scorpions y Dover. Esa maravilla de grupo español
que hacía cosas en inglés y en Devil Came to Me. Devil Came to Me está mal construido. Tiene que ser The Devil Came to Me. No me cabe y no me importa. ¿Qué? Dijeron las hermanas Llanos. Devil Came to Me y se acabó. Me encanta. Y es triste admitir que es verdad que nos resulta demasiado fácil ser crueles. Porque el miedo y el arrepentimiento van de la mano, pero eso es lo que significa ser humano. Levantamos el vaso y bebemos, lo bebemos todo de nuevo, lo bebemos todo de nuevo. La repetición, para indicar la repetición, es un recurso poético de primer orden. Y aquí lo subraya. Bebe tu down your cup es acábate tu copa para no ahogarte, para que no nos ahoguemos. Otra bebida, otro trago, otra ronda. Pero sí se ha mal traducido. Yo tomé la traducción de por ahí donde no debía. Acábate tu copa para que no nos ahoguemos nosotros. Otro trago, otra ronda. Acábate tu copa para que no nos ahoguemos. Otro trago, otra ronda. Acábate tu copa para que no nos ahoguemos. Y bebemos. Lo bebemos todo otra vez. 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 Esta es un recurso poético tan raro en el rock, y tan raro en la música, y tan raro en espacios fuera de la poesía. Yo estoy pensando en dos poemas de dos de mis grandes poetas. Cuando Lorca va por primera vez a la ciudad de Santiago, en Cuba, y hace este son, que la repetición es muy del son cubano, en un coche de agua negra, iré a Santiago, iré a Santiago. Y repetir como repite el son montuno cubano. Y las campanas, que siempre he dicho que es uno de los poemas que más me gustan de Edgar Allan Poe, porque habla de the bells, 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 bells. Cada uno de esos es campanas, 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 campanas. Pero logra que el sonido poético sea el sonido de campanas. No de campanas de iglesia, sino de campanillas de cascabeles prácticamente. Esto es, pues, Kool-Aid Kids de The Warning, que ya no tengo problema en decirlo, es la mejor banda de rock que hay en este momento. Y si siguen así, y si siguen haciendo lo que les dé la gana, van a ser históricas. Y, por favor, escríbanles, díganles, oigan, el Nocturno sigue siendo feo, pero sigue siendo buena persona. Por favor, hablen con él un rato. Me daría muchísimo gusto otra vez poder hablar con ellos. ¿Qué más me dicen? Justo acabo de ver un video de Lane Craig, de Hitchens con Lane Craig, y no me pareció muy racional, no sé de quién hablas, me da igual. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, no, pero es buen indicio, ¿eh? Si creo que aquí no hay un gato, ¿hay ausencia de evidencia? ¿Es evidencia de ausencia? Sí, ¿no? No siempre. El problema de estas frases, como solo son palabras, el problema de estas frases tronantes es que les puedes encontrar multitud de excepciones. Entonces ahí es donde tienes que empezar a matizar y acudir a la experiencia. Y cuando acudes a la experiencia ya los filósofos se mueren. Mr. Sonsonegui ha sacado un video sobre el Imperio Británico. Directo le llama el primer cártel de la historia. Imagino que se refiere a las guerras del opio. Pero me da estrés ver ese video. No lo he hecho, pero a mí también me daría estrés verlo. El señor miente por sistema, pero además ahora hemos descubierto que miente por negocio y eso ya es lo peor, ¿no? Por primera vez verlo en vivo, dice Iván Montes. Por primera vez puedo verlo en vivo. Dígame, ¿cuál es su candidato para ganar la NBA? Además de los Oklahoma City Thunders, los playoffs empezaron movidos. Yo, como dije, estoy con los Nuggets. Y en todo caso, es que no creo que los Lakers puedan llegar. Pese a Doncic, ¿eh? Es que me encanta ver jugar a Doncic. Porque tiene un júbilo en el juego que no tiene Jokic, por ejemplo, que no tiene... Anthony Edwards sí tiene una gran alegría por jugar, siempre está sonriendo, ¿no? Pero Durant, por ejemplo, se toma muy en serio el juego. Entonces, no sé, pero creo que entre los Nuggets, por los Nuggets y los Thunders estará. La trompeta del fracaso, una duda, maestro, ¿volverá la TV rusa? No creo, siguen hablando de lo mismo. Siguen amenazando a Europa con ataques nucleares, siguen diciendo que están ganando la guerra. Lo que en realidad está ocurriendo, y esto es muy grave,
es que empieza a haber fisuras en Rusia. Ya ves que te dicen que los prorrusos, los agentes de la propaganda rusa que tenemos, te dicen que no, Rusia está muy bien, las sanciones económicas no le han hecho nada. La realidad es que las sanciones económicas la han perjudicado enormemente y que el intento de Putin por crear una economía solamente de guerra no está funcionando. Uno de los principales economistas rusos y un diputado en la Duma, que yo a los dos les puse en Twitter, hombre muerto caminando, se dice que un hombre muerto caminando es aquel que va de su celda al punto de ejecución, ya sea a la horca o a la silla eléctrica o al lugar donde le van a poner las inyecciones letales o donde lo van a fusilar. Entonces se dice que es un hombre muerto que camina. Yo dije que Prigozhin era un hombre muerto que caminaba cuando se levantó contra Putin, luego lo perdonaron y luego se le cayó el avión, siempre. Pero en la Duma, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados rusa, controlada totalmente por Putin, hoy hay ayer uno diciendo que el último trimestre fue desastroso y que alguien tiene que hacer algo porque la economía se nos está yendo por el caño. Y se lo dio a uno de los grandes expertos de la economía rusa. Y de paso está perdiendo la guerra. Está perdiendo posiciones en el frente de batalla, un frente de batalla muy poco movible, por cierto, desde hace 4 años, que ha logrado mantener Ucrania. Y además, yo decía el otro día, viendo que ya son 10 países los que tienen acuerdos con Ucrania para utilizar su tecnología de drones y su tecnología de guerra. Ucrania era un país relativamente débil. Putin ha conseguido convertir a Ucrania en una potencia militar con unos niveles tecnológicos ambicionados por otros en el planeta. Qatar les está dando lo que piden, Arabia Saudita les está dando lo que pide, Emiratos Árabes Unidos les está dando lo que piden a cambio de su tecnología, porque ahora enfrentan el problema de Irán y de Israel. ¿Cómo pasan las cosas cuando no quieres que pasen, verdad? Pues mira, te voy a contar algo que está pasando al respecto. No sé dónde lo tengo, pero en cuanto lo encuentre, después de cuento una canción, teníamos la declaración, la declaración de independencia de Europa. Sí, amiguitos. ¿Dónde está? La perdí. La perdí, no puede ser. No, aquí está. Así es, niños míos. Estamos viendo la declaración de independencia de Europa. Fíjense qué curioso. Europa ha sido aliada de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, son aliados de Estados Unidos porque les conviene. A Europa le ha convenido. Teniendo la amenaza de la Unión Soviética que quería difundir el comunismo por todo el mundo y viendo cómo le iba a los países a los que sí conquistó la Unión Soviética, como Hungría y Polonia y Checoslovaquia y Yugoslavia, bueno, Yugoslavia menos, y Rumanía y Albania, pues, ¿qué quieres? Los europeos no querían ser comunistas. Allá ellos. Yo no estaba en aquel entonces. Pero Estados Unidos ha sido un aliado que se ha mantenido porque ha sido un aliado leal. No solo porque Estados Unidos protege a Europa, como te dicen algunos, ¿no? Pero si alguien en Noruega, por ejemplo, que está enfrente de la Unión de Rusia, enfrente de Noruega, en donde Rusia tiene montones de misiles nucleares que no apuntan a Noruega, apuntan a Estados Unidos. Esto lo vigila Noruega para garantizar la seguridad nuclear de Estados Unidos. O sea, no es que Estados Unidos lo hace todo por Europa, es una asociación de aliados que les conviene a los dos, hasta hoy. Donald Trump ha venido a romper la alianza y a mí me da un enorme gusto
porque Europa está empezando a declarar su independencia. Pero no vamos a hablar de guerras, ni de nucleares, ni de rusos. Vamos a hablar de algo que ustedes no suelen, bueno, la mayoría de la gente no suele tener en cuenta. Voy a hablar de dos elementos de la independencia basados en esto. Microsoft Office y Visa Mastercard. No sé si ustedes lo saben, pero Visa Mastercard es la misma empresa, ¿eh? Antes no lo era, pero sí lo es. Ambas empresas no son independientes, son un consorcio de bancos de Estados Unidos. El 1% que le cobran al comerciante, bueno, al final te lo cobran a ti. Cada vez que pagas con la tarjeta, va a el fondo común de los bancos de Estados Unidos, que se reparten los brutales ingresos de Visa y Mastercard. Porque tú y yo y todos tenemos, yo dudo que alguno de ustedes no tenga una tarjeta Visa o una tarjeta Mastercard. Lo que no saben es cómo funciona. Y por otro lado, pues Microsoft ha sido el Microsoft Office, es el estándar de las suites de oficina, que incluye cosas como PowerPoint para presentaciones, Teams para el trabajo cooperativos. Teams es basura total, por cierto. Word, Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Lo que no te dicen, en el caso de Microsoft, vamos a dejar fuera, lo cerramos por el momento. Lo que no te dicen en el caso de Microsoft es que no solo son millones y millones y millones y millones de dólares, de euros, lo que quieras ponerlo, que se lleva Microsoft del uso de sus suites Microsoft Office en Europa. Te lo imaginarás, ¿no? Si todos usan... Hombre, yo uso Mac. Yo tengo, ¿saben ustedes? Yo tengo Mac. Tengo un entorno Mac en mi casa y en mi trabajo y en todo. Pero tengo que usar Office para Mac. Bueno. Por lo tanto, le pago dinero yo cada año. Le pago su licencia a Microsoft. Y como yo, millones y millones de europeos. Pero somos nada. El negocio es las empresas y los gobiernos que utilizan a Microsoft. Entonces, los gobiernos le pagan una cantidad de dinero en licencias brutal. Pero espérenme que estoy buscando una cosa. Bueno. Estabas con Microsoft, pero no pasaba nada, era un aliado, ¿no? Es una empresa y un aliado. Es una empresa que se lleva tus datos. Cada vez que tú escribes un documento en Office, en Word, y lo guardas, Microsoft tiene sus datos, tiene tus datos de cuándo les pagas, tiene tus datos de cuánto usas cada uno de sus... cada cuándo usas sus programas y para qué. No tiene datos precisos, no es si dices a fulanita, te quiero muchísimo y mañana en la noche vas a ver que soy un lobo. No va a llegar eso. Pero se va a enterar que le escribiste, porque probablemente usas también sistemas de correo de Estados Unidos, como los de Google. También utilizas trabajo cooperativo y todos esos datos van a Microsoft. Microsoft te garantiza que tiene una política de privacidad que te sacan a cada rato, que es más larga que un día sin pan. Pero se les olvida decirte que por ley en Estados Unidos, cualquier dato que tenga una empresa de Estados Unidos tiene la obligación de dárselo al gobierno de Estados Unidos el día que el gobierno de Estados Unidos se lo pida. Por ejemplo, un juez quiere saber algo sobre unos correos que envió alguien y entonces Google se los da. ¿Ok? Pues esto funcionaba muy bien y nadie se fijaba mucho. Había intentos, ¿no?, de cosas independientes hechas originalmente sobre Linux, pero también que fueron moviéndose a otras plataformas, cosas de fuente abierta. Pero ahora, a raíz de lo que está haciendo Donald Trump, pues se ha decidido que, ya vamos en serio, Europa va a crear una suite de oficina
está creando con una base en todas las plataformas que ya existen, basado en OnlyOffice, para dar editores de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, PDFs. Incluye aplicaciones tanto para dispositivos móviles, para escritorio y para web, diseñados para la creación de documentos y el trabajo en colaboración. Es EuroOffice, nueva suite ofimática, decía uno de sus anunciantes, nueva suite ofimática de código abierto, diseñada en Europa, que promete total compatibilidad con documentos de Microsoft y Google, priorizando la privacidad y la soberanía digital. El dominio de las herramientas de productividad en la nube por parte de gigantes estadounidenses enfrenta un desafío con el lanzamiento de EuroOffice, una solución integral que combina lo mejor del software libre con una interfaz moderna y fluida similar a la de Microsoft 365 o Google Docs. Además, aparte de la suite de oficina, Francia, por ejemplo, está poniendo un límite para, ¿cuándo están? Para 2027 ya no pueden tener sistemas operativos Microsoft. Windows, el Windows del que yo tuve, me acuerdo, el Windows 3.1 fue el primero que yo tuve. Originalmente es que trabajaba en DOS, si soy viejo. Yo siempre estuve con ordenadores, computadoras o computadores desde muy joven. Yo afortunadamente, mucha gente de mi edad no tiene ni relación con esto. Pero Francia va a echar del gobierno el sistema operativo de Microsoft, sustituirlo por una distribución de Linux, que ahora sí ya es una plataforma madura, y a la que ahora se le está impulsando. Antes no, porque bueno, pues tenías Microsoft y son aliados. Ahora no. Ante la preocupación que genera Donald Trump, vamos a sustituirlo por un sistema de fuente abierta, una distribución de Linux, es una distribución de Ubuntu la que se está usando, para tener sistemas operativos que no pasen por las oficinas, por los centros de datos y por la nube de los Estados Unidos. Entonces, esto significa la pérdida de dos cosas: el dinero y el control digital. Pero esto se ve mucho más en esto. Visa y Mastercard. Como decíamos, todos tenemos una o dos o tres o más. Y la revista europea de negocios, algo que publicó originalmente en febrero de este año, pero que lo actualizó el 23 de abril, que es hoy, dice: Europa está rompiendo relaciones con Visa y Mastercard y es un problema de $24 trillion. Trillion dólares significa billones de dólares. Billones no significa billions. Billones significa millones de millones. ¿Okay? Lo que Europa le entrega por comisiones a Visa y Mastercard son 14 millones, 24 millones de dólares. Europa está desarrollando sus propios sistemas de pago. Uno del sector privado, que se llama EpiWero, del European Payment Initiative, la iniciativa de pagos europea, y el euro digital del sector público. Su idea es romper el dominio del más del 60% de Visa y Mastercard para los pagos que se realizan en Europa. La idea es conseguir la soberanía financiera. Esta soberanía financiera vamos a ver ahora lo que significa, pero también ayuda a que los comerciantes paguen menos dinero por las transacciones de pago no en efectivo. Digamos, si la tendencia es a usar cada vez menos el efectivo, y sobre todo después de la pandemia en Europa, el efectivo ha desaparecido en gran medida. Puedes pagar hasta un café ya con tarjeta, pero si pagas €1.20, 1,2 céntimos de todos modos van a las centrales de Visa y Mastercard. Pero ya ocurría antes en el Reino Unido, pero con la pandemia en toda Europa ya la tarjeta es la forma normal de pagar. Pero mejor paga sin tarjeta de crédito de allá, si no paga con un sistema de pago europeo. Las cuotas, los porcentajes para los comerciantes son menores, las transacciones son mucho más rápidas porque no tiene que ir a Estados Unidos y regresar. Y Wero ya está empezando a funcionar en Alemania, Francia y Bélgica, utilizando pagos de cuenta a cuenta, es decir, transferencias bancarias directas en vez de tarjetas.
Lo explicaba una señora porque cada país tiene sus sistemas de pago. Aquí en España tenemos uno que se llama Bizum. Sobre todo para pagos pequeños, 10 euros, cosas así, pues mejor te lo pago por Bizum. Ni te hago una transferencia, ni voy y te lo doy en efectivo, ni te lo pongo tarjeta. Y si hay que pagar una cuota, ¿no? Si no, directamente usas el Bizum. Y hay muchos comerciantes que están empezando a usar Bizum para que vas a la tienda, compras algo y con el teléfono le haces un Bizum. Pero ahora todos los sistemas estos, como el Bizum de banco a banco, de cuenta a cuenta, que hay en Europa, se van a unir bajo EpiWero o el Wero de la Iniciativa de Pagos Europea, y entonces ya no tienes que tener Visa o Mastercard. El trato que crea estos sistemas de pago reúne a más de 130 millones de usuarios en 13 países sobre la billetera digital Wero, y llega poco después, unas pocas semanas después de que la presidenta del Banco Europeo, Christine Lagarde, le dijo a la radio irlandesa que Europa necesita su propio sistema digital de pagos de manera urgente. Advirtió que virtualmente todos los pagos actuales europeos, tanto en tarjeta como por teléfono, pero el teléfono también se usa para pagar, fluyen por una infraestructura no europea. Visa y Mastercard procesan alrededor de 24 billones de millones de transacciones anualmente entre ellos. Obviamente los que se queden con los millones de millones se quedan con el 1%. El 1% de 24 millones de millones es un dineral. Pero el dinero no es lo importante. Lo que importa son los datos. La gente te ha metido la idea, y esto yo lo veo con frecuencia, de que, saben tus datos, saben dónde vives, saben tu teléfono. Y, mira, antes de que la mayoría de ustedes naciera, teníamos directorios telefónicos. Todos los años, la compañía telefónica te traía un librote de este tamaño, que era el directorio telefónico. Entonces, si tú tenías que hablar con Juanito Pocastrancas, ibas a la P, y yo sé, Pocastrancas Pepito, y ahí estaba su teléfono y su dirección. Todos, si no querías estar en el directorio, tenías que pagar una cuota adicional que nadie pagaba, porque a nadie le importaba. ¿Qué importa saber dónde vives exactamente? Vamos a ver qué sí importa. Importa que sepas en qué espacio te mueves, en Gijón, en Bruselas, en Washington, en México, en Buenos Aires. Eso sí importa. ¿Por qué? Porque cada vez que pagas con la tarjeta, no es que sepan tu número de teléfono ni el color de tus calzoncillos. Pero cuando juntas todos los datos de toda la gente que compró esa semana, sabes qué productos están saliendo más y qué productos están saliendo menos. ¿Qué tanto ingreso disponible se tiene en cada zona donde se paga con Visa o Mastercard? Si hay mucho ingreso disponible y la gente está comprando cosas de lujo, o digamos no precisamente de primera necesidad, pues entonces esto es una información para que los que venden cosas vayan allí a venderlas. Son datos que valen dinero. Si hay una depresión económica en un país determinado y ves que las compras caen, tienes una forma de operar tus ofertas en ese país para no perder dinero ofreciendo cosas que no te van a comprar. ¿Quién compra? Porque se sabe qué edad tienes. Tú sabes, el banco sabe qué edad tienes cuando te da la tarjeta, ¿no? Sabe si eres chico, chica o chique. Sabe más o menos en qué zona vives, aunque no tenga tu dirección exacta. No necesitan tu nombre. Necesitan que seas una de las piezas que generan un mapa de datos gigantesco que ahora la inteligencia artificial puede digerir mucho más rápido para saber cómo funciona la economía europea. Quítales eso. Quítales la forma de saber cómo tienen que venderle sus productos, sus servicios, sus ideas, sus juegos, sus videojuegos a los europeos. Porque ya no sabes cuántos programas o cuántas tarjetas, porque ahora no hay cartuchos, pero cuántas tarjetas de ampliación de memoria para la PS5 se compraron este año. En Gijón, en Oviedo, en Bruselas, en París, en Milán.
te permite hacer previsiones de negocios importantes para no perder dinero. Quítales todos esos datos. Esa es la independencia, la autonomía financiera que incluye también datos. Porque todo pasa a través de una infraestructura de empresas estadounidenses. En la Unión Europea, el 56% de las transacciones que no implican dinero pasan por Visa o Mastercard. 44% no pasan, ya es muchísimo. La idea es que sea muchísimo más y que las tarjetas estadounidenses se conviertan en la sexta o séptima opción de pago. Lagarde le dijo a los irlandeses: es importante que tengamos los pagos digitales bajo nuestro control. Ya sea que utilices una tarjeta o utilices un teléfono, habitualmente va a través de Visa, Mastercard, PayPal, Alipay, etc. ¿Por dónde pasa todo eso? Estados Unidos o China. Así que el 2 de febrero de 2026, la Iniciativa de Pagos Europeo firmó un memorándum de entendimiento con la Alianza Europa, la coalición de sistemas de pago nacionales, que incluyen, decíamos, Bancomat, Bizum, MBWay, que es de Portugal, MobilePay, Vipps MobilePay, que es de los países nórdicos, de los países escandinavos, para reunir a todos bajo un sistema de pagos en el que ya tus datos no tengan que ir a Estados Unidos, porque igual no nos conviene ahora que el gobierno de Estados Unidos pueda saber una serie de cosas. Ya no solo que los comerciantes tengan más información sobre el mercado europeo que los propios comerciantes europeos, que los fabricantes, pero no me refiero a grandes comerciantes, también a los... Hago cervezas artesanas, ¿dónde las vendo? ¿Qué datos tengo para saber a qué mercado debo ir con mis cervezas artesanas para hacerles publicidad y que la publicidad no sea tirar el dinero y que la gente me compre mi cerveza artesana que sabe a paja? Saben a paja, me dicen, yo no bebo. No depender de Estados Unidos para eso es una declaración de independencia. Los pagos de cuenta a cuenta a través de fronteras se lanzan este año y el comercio electrónico en 2027. Por primera vez, un consumidor belga que le compra a un detallista italiano o un cliente español que le paga a un freelance francés no tiene que pasar su transacción a través de una red estadounidense. La soberanía de pagos es otra forma de soberanía de lo que está creándose realmente como la independencia de Europa. Y a mí me parece magnífico. Si Estados Unidos no es un aliado conveniente, lo cambiamos. Si esto es por conveniencia, como todos los países defienden sus intereses. Pero te voy a decir otra cosa. Donald Trump no se da cuenta del daño que le está haciendo a su país al romper con la confianza de sus más estrechos aliados. Estrechos aliados que, por cierto, en este día, aún los de derecha, incluyo a Ana Elena, la presidenta de la... incluyo a Kaja Kallas, que es una mujer de liberal demócrata, de la que he hablado muy bien aquí. Todos, hasta los de la derecha, como Kaja Kallas, que es una mujer de derecha liberal, están muy a la izquierda de los Estados Unidos y se dan cuenta de lo importante que es estar a la izquierda de Estados Unidos y tener lo que tenemos, que hasta la derecha inteligente, no la española, desgraciadamente lo defiende, cosas como nuestra sanidad, nuestra salud, nuestra educación, nuestras pensiones, nuestro paraguas social y esas leyes que hacen que no puedan destruirlo tan fácilmente aquellos que se lo proponen. Así que ahí es donde estamos. ¿Qué me dicen? Son las 10:10. Vamos a estar casi hasta las 11 porque lo siento mucho. Dice, he visto un par de videos de Leona reaccionando a King Crimson. No sé quién sea Leona, pero me ha encantado que sean capaces de apreciar músicas poco convencionales. No sé quién es Leona, pero bueno. Ayer comentaba con un amigo que tenemos la sensación de que en España hay poca cultura musical y se le da poco valor a la misma. Al menos es una sensación que compartimos. Depende de dónde te muevas, ¿no? Entonces, yo creo que como en todos lados, porque hay un movimiento, hay una claridad en la música clásica, como mi querida María Dolores, de quien hablé la semana pasada. La música clásica tiene una solidez aquí y ella no está cerrada en la música clásica. Cuidado, ella igual oye copla
copla con Lola Flores. El otro día se tomaban unas fotos frente a la estatua de Lola Flores, que oye rock, no va por ahí la cosa. Pero, por ejemplo, tienes monstruos como Jordi Sabal, que en música medieval renacentista es uno de los principales exponentes. Es uf, lo que no ha hecho Jordi Sabal, por favor. Lo que estamos tristes en rock, ¿no? Y en una visión del pop, pues un tanto miac. Si lo mejor que tienes es Rosalía, pues bájate del autobús. Pero ha tenido un rock también. Yo pienso, y siempre pensaré en Dover como una de las grandes bandas de rock de la historia, de los grupos de países hispanoparlantes, aunque cantaran en inglés, me da igual. Entonces, no sé, yo creo que sí hay una gran cultura musical, pero no entre todo el mundo, como tampoco pasa en México o en Colombia, creo yo. Dice Alexander Collache 5467. Buenas tardes, gracias por tus vídeos. Un día de estos voy a terminar diciendo alguna barbaridad y ridiculez. Lo estimo por su paciencia y el esfuerzo. No, pues yo soy el que acaba de acabar diciendo. Siempre digo barbaridades y ridiculeces, pero ¿crees que los políticos deben recibir peores sanciones que el resto de la población por difundir bulos? No lo había pensado nunca, fíjate. Recién Irene Montero difundió el bulo de los 62 millones de hombres en la Academia de Abuso. ¿62 millones de hombres de qué? No sé de qué hablas allí. Montero, 62 millones. Hay que ponerle Irene porque hay otra Montero que es la vicepresidenta y a la que odia la derecha y entonces aparece al principio. 62 millones de visitas en un mes para aprender a violar. Es una locura. ¿De dónde sale eso? Es la cantidad de visitantes en el sitio web pornográfico Motherless, en que hay vídeos etiquetados como sleeping. La gran mayoría de los vídeos y visitas no tienen nada que ver con este. Claro, si tomas todas las visitas a Pornhub y dices que todas son para sadismo, pues tendríamos un problema muy grave, ¿no? Pero no, o sea, que la gente entre, que mucha gente, hay 62 millones de personas que entran allí, no quiere decir que entren todos a ese nicho, como se llama en pornografía. Entonces, pues es una mentira. Dicho eso, no lo había pensado Juan González X9E7J. Madre mía, ya no voy a decir los números, de verdad. Sí, creo que los políticos deberían ser más sancionados y los periodistas. No lo había pensado, pero tienes toda la razón del mundo. Bueno, no he hecho muchas cosas del chat hoy porque, si no, no da tiempo de hacer todo. Saludos desde Costa Rica, gracias Keylor. Si busques si es verdad que todo el pensamiento y conclusión se parte de intuiciones, Google dice que no es así, no sé de qué estás hablando, pero vale. Muchos quieren que caiga Estados Unidos, pero no se dan cuenta que entre los villanos no es el peor, tristemente, aparte que se lleva a México entre las patas. A ver, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. De los 3 proyectos fuera de Europa, el menos malo es el de Estados Unidos. Rusia no tiene ninguna intención de promover la democracia, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades. China menos. Entonces, ahora, puestos a ver la realidad como está, Europa es el futuro y los otros 3 son proyectos de pasado. Son proyectos que corresponden a una época que en estos días está deshilachándose. Estamos viendo que deja de existir. Pero
Cualquier país que que tuviera dominio sobre México, como lo ha tenido Estados Unidos, comercial, política y culturalmente, lo hubiera tratado mucho peor. Te voy a decir por qué creo que Europa es el futuro. De esto ya lo esbocé hace unas semanas, pero te voy a dar la razón. Mira, Rusia a lo largo de su historia ha cometido una cantidad de barbaridades extraordinaria. En los últimos años ha invadido más de 11 países, ha iniciado un montón de guerras y nadie jamás ha iniciado la guerra contra Rusia. Todo esto, salvo que te vayas a Napoleón, pero y a Hitler, pero fuera de esos dos, todos los países que ha invadido, Chechenia, Georgia, Moldavia, Ucrania, son países que nunca le declararon la guerra a Rusia. Rusia es un país que tiene una visión imperial, por lo menos sus dirigentes tienen una visión imperial y socialmente hay una visión imperial. China tiene una visión imperial mucho más estratificada a nivel de clases, que utiliza el comunismo como forma de control social, pero al fin y al cabo es lo más anticomunista que hay en el mundo, y mi ejemplo de siempre serán los sindicatos. Si no hay sindicatos independientes que no dependan del Partido Comunista Chino, no hay derechos de los trabajadores. Y el único sindicato legal en China es el sindicato del Partido Comunista Chino. Bueno, los ricos pueden hacer lo que quieran hasta que quedan mal con Xi Jinping y entonces los echan. Si te portas bien, te dejan ser todo lo rico que quieras, independientemente del discurso de igualdad, del comunismo, sí, hombre, cómo no. Eso es para el consumo de las masas, controladas por videocámaras. China ha cometido atrocidades infinitas a lo largo de su historia. Ha invadido, destrozado, conquistado, degollado, torturado. Y no le preguntes a Xi Jinping si ha pasado eso, porque te va a decir que no. O que fue la historia. Estados Unidos tiene un historial como imperio joven aterrador, ya no tanto de invasiones directas, aunque hay numerosas, sino de sostenimiento de dictaduras aterradoras con el pretexto de la Guerra Fría. Sobre todo, se mantuvo organizaciones que cometieron atrocidades enormes, atrocidades que no reconoce la mayoría de los estadounidenses, que no se enseñan en sus escuelas. Nunca dicen, en Vietnam estábamos defendiendo a un grupo elitista en contra de unos comunistas que estaban ganando las elecciones, que habían ganado las elecciones, ¿no? Puede ser anticomunista, pero si ganaron las elecciones, las ganaron, que es lo que pasó con Allende. Estados Unidos no enseña a sus jóvenes las atrocidades de su país. Alemania sí. España sí. En España se estudian la colonia, independientemente de los hispanazis, que son un grupúsculo ahí de nostálgicos del imperio. En España la gente está consciente de que la conquista no fue buena idea y que la guerra civil española se cometieron horrores por ambos bandos, pero que luego que terminó la guerra civil española ya quedó solo un bando cometiendo horrores de 1939 a 1975. Asesinando, torturando, presionando, humillando, empobreciendo y jodiendo a todos los que tenían familia de izquierdas, de 1939 a 1975. En España se estudia eso, en Francia se estudia la historia de Francia, en el Reino Unido se estudia el colonialismo británico y sus horrores y sus barbaridades. Y en Bélgica se enseña, aunque todavía tienen estatuas de él, los horrores de Leopoldo II, y así sucesivamente. Europa está consciente de lo que fue su historia y que es una historia de la que hay que arrepentirse muchísimo y que no debe repetirse. Mientras Estados Unidos quiere repetir su historia de hegemonía, igual que Rusia, igual que China, Europa está consciente de que no puede repetir esa historia de colonialismo, esa historia de opresión. Ningún país, ningún grupo de países da más al desarrollo del tercer mundo que los países europeos. He hablado yo de la vergüenza que tenían los holandeses. En Holanda, en Países Bajos. Holanda es uno de los Países Bajos. Cuando yo estuve en Ámsterdam, hablaba yo con los de gente de Países Bajos y ellos, no, es que le estamos dando poco a África, pero si les dan una cantidad enorme de dinero. No, a mí me invitaron a ir.
porque era del tercer mundo y no podía pagar el viaje. Se desviven por mandar recursos y oportunidades porque saben lo aterrador que fue el dominio de la Compañía de las Indias Occidentales por parte de, ¿es así como se llamaba? Creo que sí, por parte de Holanda, de los Países Bajos, en el siglo XVI. Sí, es la época de oro, no tienen reyes, tienen al príncipe de Orange, que estaba más o menos ahí de decoración. Es la época de los grandes comerciantes, pero al mismo tiempo cometen horrores por todo el mundo para enriquecerse y están conscientes de ello. Europa está consciente de lo horrible que fue su historia, los otros países no. México no lo está. México no te van a enseñar de los sacrificios humanos muchísimo que digamos, ni te van a enseñar cuáles de los revolucionarios eran unos miserables y cuáles no, o de los independentistas. Nadie te va a contar de los horrores de Lucas Alamán, porque está considerado uno de los grandes historiadores en México, pese a haber sido defensor del imperio de Iturbide. Reconocer los errores del pasado es algo que ha inaugurado Europa, y ese es uno de los elementos que creo que la hace el proyecto de futuro más decente, porque si reconoces lo que hiciste mal, tienes motivaciones mucho más concretas para no hacerlo tan mal la próxima semana y no partir de la base de Make America Great Again, Make America Great Again, Make America Great Again. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, porque en su pasado imperial y cuando metía las manos en todos lados, era grande. Ni volvamos a construir el gran imperio ruso, que es lo que se propone Putin, ni la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda de China. Esa es la razón por la que creo que Europa es el futuro. Y lo creería aunque no viviera aquí. Luis Alberto Arenas Angulo, tengo... Si a Rusia se le ha embargado y excluido de muchas actividades por la invasión ucrania, ¿qué crees que le espera a Israel? Ya lo he dicho. Las sanciones de Israel van a venir poco a poco. Europa, una de las barbaridades de las que está perfectamente consciente es el antisemitismo. El antisemitismo nació y se desarrolló en Europa acusando a los judíos de haber matado a Cristo. Hombre, que es una acusación bastante gordita. No es acusarlos de ahí mataron a alguien, ¿no? Todo el mundo mató a alguien. No, es que mataron a Jesucristo. Y esa señal, ese baldón, esa etiqueta, persiguió a los judíos durante 2000 años. Y en Europa hay una enorme vergüenza por eso, salvo entre los nazis, pero que siguen siendo pocos. Entonces, le cuesta trabajo a Europa darse cuenta de que el gobierno actual de Israel, que no Israel y que no los judíos, el gobierno actual de Israel merece tantas o más sanciones como Putin. Pero las inercias diplomáticas son lo que son y sin embargo se van rompiendo poco a poco. Más europeos reconocen al Estado palestino, no a Hamás, que no hay que reconocerlo, más y más reconocen que Israel está equivocándose, más y más están restringiendo sus relaciones diplomáticas. Las cosas nunca van tan rápidas como quiere uno cuando está fuera del gobierno y solo se da cuenta de por qué van tan lentas cuando está dentro de los gobiernos, desgraciadamente. El problema de las letras del rock en español podría deberse a la falta de buenas voces. No, hemos tenido buenísimas voces. Te puedo nombrar docenas de buenas voces. Solo en el rock mexicano, en el rock y en el blues. Desde Pájaro Alberto, desde Johnny Laboriel, desde César Costa incluso, fíjate. Desde Alberto Vázquez, una gran voz. Desde José Cruz. José Cruz es una excelente voz y tiene una capacidad interpretativa interminable. Cecilia Toussaint, más en el blues, pero era de la gente a la que yo adoraba. Esta chica que ya se me olvidó su nombre, que es la de Llévate lejos tu blues. Ahora me acuerdo, Galindo, por supuesto. No me acuerdo cómo se llama. Ay, madre mía. Y me gustaba, como chica. Nina Galindo. Emilia Almazán. No, por voces no queda. Y eso me quedé en México, Argentina hay voces extraordinarias.
yo me imagino que en toda América Latina hay voces extraordinarias, incluso la chica de los Aterciopelados, que ahora los vi el otro día haciendo un concierto de PR, de Tiny Desk, perdón, absolutamente aterrador. Algo que ninguna persona sensata debe tener que oír. Ya vieron que traigo camiseta de Starfleet Command, la Federación Unida de Planetas, porque la Federación Unida de Planetas pues, es un buen modelo para la Federación Unida de Naciones, en la que creo que debe convertirse Europa. Yo quería preguntar, usted es muy liberal en lo social para su generación, ¿cómo terminó teniendo esas ideas que muchos ven mal incluso en la actualidad? ¿Cómo terminó teniendo esas ideas que muchos ven mal en la actualidad? No soy muy liberal, soy tan liberal como era a los 17 años. Mira, yo me rijo por la realidad. Y lo que mejor me enseña la realidad, pues es la ciencia. No todo es ciencia, no empecemos con las cientificistas, no todo es ciencia, pero si yo me pregunto, por ejemplo, ¿debe haber esclavos? Bueno, Aristóteles dice que hay algunos que son esclavos naturales. No, a ver, déjame ver. Hay personas que sean naturalmente... No hay un grupo de personas que tengan esas características. La variabilidad genética en el ser humano es así, ya sabe, es distinta y por lo tanto, como no sabemos además las potenciales de una persona cuando nace, pues hombre, tenemos que darle las mejores posibilidades de que se desarrolle porque nos beneficia a todos, ¿no? ¿Cómo que nos beneficia? Sí, nos beneficia a todos. Entonces tener los esclavos no es buena idea. Aparte que pues, tienen la misma, si son iguales, pues tienen la misma dignidad y por lo tanto es inadecuado separar a la gente sin objetividad alguna en esclavos y amos. Todos tienen que tener más o menos la misma dignidad social. Y ya, eso no es liberal. Si yo creo que la gente tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que se le da la gana, incluye la prostitución, la pornografía y los OnlyFans. Si no soy incoherente conmigo mismo, pues no es porque yo sea liberal, es porque la realidad me dice cómo son las cosas. Creo que la gente debe ser libre, sí, de todo menos de hacerle daño al de junto. No de todo, de muchas cosas, pero principalmente no es libre de hacerle daño al de junto. Está haciendo esto que no le hace daño a nadie, que lo haga. A mí, plin. Son los que quieren mandar sobre la vida de otros los que te meten en problemas. Bueno, ver esas figuras, su busto es nada como una impresora 3D. Ya solo modelar a la persona o extraerla con fotos y listas. ¿Se puede extraer de fotos? ¿Se puede extraer de fotos? Uf. Podría hablar de los GAL y que el PSOE supuestamente los financió. Lo pregunto por un youtuber de la fachosfera. Mira, ¿quién estuvo detrás de los GAL? No se sabe. El PSOE no financió nada, pero el gobierno probablemente sí. En un momento dado, alguien del gobierno, no como política oficial, promovió y financió y permitió la existencia de los GAL, los grupos de antiterroristas de liberación, que buscaban hacer terrorismo contra ETA y que asesinaron a gente de ETA y que secuestraron a gente de ETA, incluidos a inocentes. Y ahí es donde empezaron los problemas, por supuesto. Porque la sociedad española no veía tan mal la existencia de los GAL. Obviamente no deberían existir, pero no eran un escándalo hasta que empezaron a caer inocentes. Si eso hizo en los años 70, ¿cuándo fueron los GAL? Porque la fachosfera es muy bonita, ¿no? Siempre te saca el pasado para el enemigo y se le olvida el propio. Entre 83 y 87, 97, 07, 17, 27. Hace 40 años. Nadie del PSOE, casi nadie del PSOE, pues sí, Felipe sí, casi nadie del PSOE de hace 40 años está hoy en el PSOE. Ya no te digo que sea dirigente, pero no, los dirigentes son mucho más jóvenes todos, incluso los mayores. Entonces, si eso es el PSOE, estuvo mal hecho y punto. Si lo hizo el gobierno, estuvo mal hecho y punto, pero no tiene nada que ver con el gobierno de hoy ni con el partido de hoy. Porque te van a decir que eso mancha al PSOE hasta el día de hoy, pero el franquismo no mancha al PP hasta el día de hoy, cuando fue fundado por el distinguidísimo franquista, señor Fraga. Echar el argumento al pasado siempre es una forma de eludir los problemas del presente.
Si en el pasado se cometieron errores, se cometieron errores. Estados Unidos fue malísimo. Sí, pero hoy ¿qué está invadiendo Estados Unidos? Nah, pues, Irán, muy mal hecho. Y Rusia, bueno, está en Ucrania también muy mal hecho. Israel, es que en el 73 mis amigos se pelearon, con lo que yo contaba. Lo que pasó en el 73 me da igual. Lo que está pasando hoy es lo que me importa. Porque el recurso al pasado siempre es una falacia argumental que pretende que tú juzgues a alguien hoy por lo que hizo en el pasado cuando hace tiempo, cuando no lo está haciendo. Se puede saber mi opinión sobre Susunegui, que miente sobre la historia, nada más. Cada capítulo de Tu propia voz te deja con un nudo en la garganta, dice Denis Nutrición. Sí, creo que sí. A mí me pasó algo muy curioso con Tu propia voz, con la serie. Las entrevistas yo las hacía de pie detrás de la cámara y ellos estaban aquí, teníamos un fondo verde y la silla estaba más o menos aquí. Yo estaba de lo más fresco del mundo. Eso me ha pasado mucho como entrevistador, ¿no? Y luego cuando edito las entrevistas, ay madre mía. Cuando edito las entrevistas es terrible porque sí me aparecen nudos en la garganta continuamente. Memillo Robledo, ¿qué opinas de quienes desesperados recurren a una postura filosófica como cuál? O sea, no sé. Que si están desesperados deberían no estarlo. Pero que recurran a una postura filosófica es otra forma de eludir la realidad. Hay gente que necesita eludir la realidad. Yo tampoco estoy en contra de ellos. Mientras no me la quieran vender a mí como la realidad absoluta. Buenas tardes desde Colombia, dice Mateo Echeverry. Solo vengo a agradecer su labor como divulgador. De nada, hombre, al contrario, me gustan. Hola Mauricio, ya se refirió al manifiesto Palantir, no me he referido a él, creo que hay que analizarlo con muchísimo cuidado, porque le van a analizarlo gente con más capacidad que yo, pero es la voz del tecnofascismo al que hay que enfrentarse, ¿no? Bueno. Recomiendo la lectura de Las horas violentas de Luis Espota, otro está, dice Larus. Luego Alfer Ingeniería Proyectos está recomendando Más jornadas de El hambre y Las grandes aguas. De la exalogía a la costumbre del poder. Dice que la mejor es Las grandes aguas. Para mí siempre fue Palabras mayores, fíjate. Qué curioso. Dice el vitaminino que espera que le dé la vida para ver el cierre de la Escuela de Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. ¿No se oye? No. Alguien tiene problemas y luego cree que son de todos. Bueno, hace muchos años, muchísimos años, teníamos desayunábamos un grupo de periodistas los miércoles en lo que era el Hotel Reforma. Y éramos todos editorialistas. Yo estaba escribiendo editoriales en la página de opinión del Diario de México, y estaba el del Universal y otros de Excelsior y gente así. Y invitábamos a políticos o a gente a hablar con nosotros. Nosotros pagábamos el desayuno para no dar pie a malas interpretaciones. Luego, finalmente hubo alguien que empezó a meter el dedo en el atole y ya se acabó el asunto, pero al principio estuvo muy bien. Invitamos a quien era entonces el rector del Politécnico Nacional, Oscar Jofre, me parece que era. Y claro, yo le pregunté sobre la homeopatía, la escuela de homeopatía. Me levantaba las manos y decía: imposible. Tiene muchísimos apoyos. Hay muchísima gente que los apoya. Hemos tratado de atacarla, hemos tratado de pararla, pero... Porque sí, todo lo que ustedes digan sobre la homeopatía tienen razón. Sí, el rector del Politécnico Nacional. Pero no hay nada que hacer por el apoyo que tienen de la gente de dinero en México. Esa es la historia. Bueno, tengo un montón de cosas. Voy a tratar de salvarlas rápido. El amor por un pariente muerto no es diferente del síndrome de abstinencia. No sé de qué hablas. Y yo sí escucho. ¿Qué opinión tienes de la visita de Sheinbaum, Petro y Lula en Madrid sobre su reunión con Pedro Sánchez? Yo creo que se entendió mal. Yo creo que, y lo dije, mira, te lo puedo leer. Porque
Vean mi Substack, hombre, que en el Substack se comentan también esas cosas. Yo hablaba, ella fue a otra cosa que no era la cumbre progresista, sino era la reunión por la democracia, pero dije, la mancha que tengo que mencionar sobre esta reunión, por si a través de una improbabilidad cósmica, estas letras perdón, dice, la mancha que tengo que mencionar, por si a través de una improbabilidad cósmica estas letras fueran a dar a manos de alguno de los participantes, es la de México. Claudia Sheinbaum participa como mandataria, que quizás en el pasado fue progresista, mientras en México se vive una atmósfera autoritaria, alejada de todos los ideales y principios de la izquierda. Represión a la prensa, congelación de cuentas bancarias sin orden judicial, un sistema de salud desfinanciado y agonizante, denuncias cotidianas de corrupción escandalosa por parte del gobierno y su partido, desapariciones que el Estado niega, rechazando incluso informes de la ONU, desprecio a las mujeres contra las cuales la violencia es más brutal, más de medio centenar de asesinatos al día, grandes territorios controlados por la delincuencia, reestructuración de los mecanismos electorales para garantizar la permanencia en el poder del partido, reforma judicial que da al partido control sobre la Suprema Corte de Justicia, y todo ello en un ambiente de aceptación de los designios de Trump sin levantar demasiado la voz, que fue la tónica de su antecesor López Obrador. Desconozco si la invitación a Claudia Sheinbaum es producto de la ignorancia y de la eficacia de la desinformación del gobierno mexicano, que ya desde la versión de prueba de Morena, los partidos cómplices PRI y PAN, ha podido dar una imagen al exterior totalmente contraria a lo que el mexicano de a pie vivía, y a mí me pasó cuando yo empecé a venir a Europa. O sí, y quiero ser generoso y creerlo, la invitación se debe a comprender que con estos bueyes hay que arar, y que dada la relevancia política geográfica de México, pese a lo ya dicho y a lo mucho que no dije, era necesario tenerla allí, darle un asiento y tratarla como si fuera una progresista y demócrata, a sabiendas que no lo es. Porque, les repito, la política es muchas veces comer sapos, y creo que puede ser el caso. Quiero creer que fue el caso. Y cuando usted no está de acuerdo con Jorge Luis Borges cuando dijo que la historia es un género literario, no, porque no olvides que Jorge Luis Borges se dedicaba a hacer frases. Lo suyo eran las frases. Bueno, pero vamos a hacer, porque ya no va a ver, apenas va a dar tiempo. Siento mucho haber tenido que empezar a las 8, pero deben ustedes saber que trabajo, y tuve una cuestión de trabajo que no pude eludir, y así es la cosa. Pero bueno, dicen ya, siento mucho que más de la mitad del chat no lo vi, pero es que si no, no me da tiempo de nada. Vamos pues a los comentarios de esta semana. Bueno, los comentarios arbitrarios los pusimos esta vez y vamos rápidamente a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que lo resubió? Me está diciendo de los ultras contra ti de la semana pasada que borré el vídeo y lo volví a subir. Voy a explicar qué es lo que pasó. Yo pago el uso de música royalty free, de música libre de derechos. Pago a una empresa y cuando me piden, ay, usted está usando esto, es mío. No estoy, porque tengo licencia. Les doy la licencia y ya a veces es aburridísimo todas las semanas tener que hacer eso. Pero resulta que en la introducción de los vídeos de los miércoles, de a fondo, uso una música que pertenecía a la empresa con la que estaba yo antes, y ahora han decidido que ya no tengo derecho a usarla. Entonces, hice otra entrada nueva con música, ya no de la empresa que tengo ahora, sino de música totalmente libre de YouTube. YouTube tiene una biblioteca de música de uso libre. Usé música de esa biblioteca para crear una nueva entrada y subí el video con la nueva entrada, que va a ser la nueva entrada que vamos a usar. Pero hubo gente que se puso bien paranoica. ¡Ay, los banearon! No tanto. Pero es que hubo muchos Eltons, pero... Bueno, sí. Vamos a entregarle a este personaje su premio Elton, por lo que ustedes van a ver.
Dice Quinicos, que significa cínico en griego. ¿Os acordáis de cuando Eduardo Inda tuvo que indemnizar a Pablo Iglesias por haber difundido falsamente que éste recibió dinero de Irán? Y es del video donde dice que Iglesias siempre ha estado con Irán y que Iglesias cobró muchísimo dinero de Irán, miles y miles de euros. Lo que está sugiriendo tontamente Quinicos es que igual me demanda Pablo Iglesias por decir lo que digo. Pero se está equivocando. Mira, a Eduardo Inda tuvo que indemnizar a Iglesias, no a Pablo Iglesias, a Podemos, cuando afirmó que Irán había financiado ilegalmente a Podemos. La financiación ilegal es un delito en España. Como se sabe, porque el PP está considerado una organización criminal a raíz del financiamiento ilegal del que disfrutó. Pero no fue por recibir dinero de Irán, porque Pablo Iglesias recibió dinero de Irán, trabajó para la televisión iraní en un programa que diseñó para la televisión iraní, luego lo vendía en otros lados, pero fue para la televisión iraní. Se anunció su lanzamiento en la televisión iraní, yo lo veía en Hispan TV, hombre. Y luego él en sus homilías que luego les daba a las juventudes comunistas, cuando él estaba en Izquierda Unida, les decía que si a él le molestaba estar en un canal, ser parte, porque para eso creó su productora, incluso con mano izquierda, para cobrar el dinero que le pagaba Irán por los programas semanales de Hispan TV por Apache. ¿Sí? Eso no es falso, eso es cierto. Recibió dinero de Irán. ¿Que lo usó para financiar o no al Podemos? No lo sabemos. Pero sí recibió dinero de Irán y él lo reconoce. Ahora, sobre el financiamiento de Podemos. En 2015 yo publiqué Follow the Money, ¿quién pagó el lanzamiento de Podemos? Donde planteaba yo un problema muy sencillo. Lanzar un partido no es barato. ¿Sabes qué es lo que cuesta? Una de las grandes fraudes del PP se llamó el caso Gürtel. El caso Gürtel no implica ni drogas, ni cosas así, ni comisiones. No. Los que organizaron esta estafita son los que ponían el sonido, los templetes, los cartelones, las sillas para los mítines del PP y para los mítines del gobierno, y recibían dinero extra que luego repartían. Porque eso es lo que cuesta de hacer un partido. Vamos a hacer un mitin. Vale, ¿en dónde? En la ciudad de Chuchultitlán. Muy bien. ¿Cuántos van? ¿Cómo les pagamos el viaje? ¿Van a comer? ¿Cómo les pagamos las comidas? ¿A qué hotel van? ¿Qué transporte van a tener allí? Tenemos que tener vehículos para moverlos. La gente, ¿en dónde se va a hacer el mitin? Hay que alquilar el estadio. ¿Qué hay que hacer? Hay que pagar por el espacio. Hay que poner un templete, hay que poner los letreros, hay que pagar diseñadores que diseñen los carteles. Gran mitin. Hay que poner las sillas, hay que tener seguridad, hay que tener gente que le diga, que guarde los asientos de los importantes, decanes y todo esto. Muchísimo dinero en cientos y cientos de mítines por toda España. Cuesta mucho dinero. Entonces yo preguntaba quién había pagado el lanzamiento de Podemos. Todo lo que yo analicé en este artículo nadie lo ha tocado en España desde 2015. Fue en 2015 lo hice. Podría hacerlo grande y ver, pero no tiene sentido. Y otra cosa que hice en ese artículo también fue analizar lo peculiares que eran las donaciones por PayPal que recibía Podemos. Fíjate, 969 euros el día 22 de enero. El 23 de enero, 3.103 euros. El 24 de enero, 2.399. El 25, 5.931. El 26, 13.015. El 27, 14.000. Luego hay que bajarle un poco. El 28, 9.000. ¿De dónde salía este dinero? Probablemente salía de la gente común y corriente que decía, ay, si yo que soy pobre y de izquierda, le voy a dar 13.000 euros hoy a Podemos para que se lance. Porque, como tú ves, los donantes están en blanco. Entonces, legal o ilegal que haya sido el financiamiento, no sabemos quién pagó el lanzamiento de Podemos. Tenían aparte una fundación que le cobraba dinero a la Fundación CEPS, que le cobraba dinero a los países por darles asesoría, y esa fundación que un día desapareció junto con varios millones que nadie sabe dónde están. Pero son dos cosas distintas. Que recibió Pablo Iglesias dinero de Irán, por supuesto, muchísimo durante los años que tuvo por Apache.
Que se usó para financiar a Podemos, del financiamiento de Podemos no sabemos nada. Pero por supuesto, acusarlo de haberse financiado ilegalmente fue lo que hundió al fascista de Eduardo Inda. Me dice, mira, mucha gente se metió conmigo por tocar a Rosarín. Parece que el tipo es como intocable. Pero generalmente eran tipos que me insultaban con seudónimo. Pero como Javier Sánchez de la Barquera es una persona real, usa su nombre y además tiene cosas en su canal, pues todos los que te insultan, generalmente en su canal no tienen ni un pequeño video. Me dice, Rosarín es brasileño, no es prorruso, es pro-China y pro-comunismo. No solo habló de licencia de maternidad, sino de otras comparaciones. Está refiriéndose a lo bien que está Irán con respecto a las mujeres europeas, occidentales en general. Que yo decía, Rosarín o Rusirán, eres antimujer y anti-ayatolas y pro-ayatolas. Me dice Javier Sánchez, si te basas solo en lo que dice el que pregunta, ¿estás tú también haciendo cherry picking o que no? Que no. Rosarín es prorruso y lo demostró entrevistando al embajador ruso en México para difundir su propaganda imperialista. Eso es respecto a la primera pregunta. A la segunda, no, me basé en los vídeos. No, digo, perdón, eso era lo primero. La otra es no, me basé en los vídeos sobre el tema de Rosarín, incluida su entrevista, por supuesto, al embajador iraní. No mencionó ninguno de los elementos opresores de las mujeres iraníes y dijo que la única libertad de las mujeres occidentales era la de ser putas o tener un OnlyFans, que me parece así como de lo más moralino del mundo. Decir eso es demostrar una miseria moral inagotable y todo ello para justificar la opresión de las mujeres iraníes. No confundas, pues. Y por cierto, la licencia de maternidad en la Unión Europea no es de 2 semanas. Por ley, hoy es de un mínimo de 14 semanas. Varios países dan más. Madre mía. Dan Fortescue, que estuvo muy enojado conmigo, se da cuenta de algo. Nada es gratis. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Yo pensé que había cosas... Todo se paga con impuestos que se le han quitado con antelación, en su gran mayoría a los trabajadores. Ya, yo hablaba de la universidad. Y las universidades en Estados Unidos se pagan con dinero, que no es de impuestos, que tienen que pagar hasta los 30 y 40 años de edad los estudiantes universitarios al pedir un préstamo para pagar 40 y 50 y 60 mil dólares al año de una carrera de 4 años. O sea que salen debiendo $250,000 así, para empezar la carrera. Bueno, con los 3,43 millones de autónomos para finales del 2025, con una cuota de 500 euros al mes, no sé de dónde la sacas, yo pagaba 320, son unos 1.715 millones de euros que se embolsa el Estado por permitir a esos trabajadores levantarse todos los días para trabajar. Y le digo, no se los embolsa el Estado. Gran mentira facha libertariana. Esos millones se usan para pagar educación, sanidad, calles, iluminación, pensiones, ayuda en casos de desastre, bomberos, policía, ejército y todo eso que ustedes quieren vender para embolsarse ustedes las utilidades de la venta. Porque ustedes no tienen ninguna comprensión de lo que es vivir en sociedad, no tienen ninguna solidaridad y por supuesto no conocen la compasión. Pero bueno, si no tienen ni nombre ni cara como cobardes que son, ¿qué más van a tener? Y Joan Cuevas Torres, vaya, uno de los... hay que darle algún premio del mejor comentario, ¿no? El anti-Elton, no, un premio mejor les vamos a hacer, una medallita de oro. Joan Cuevas Torres me dice, perdón por el comentario largo, pero era una pregunta que tenía muchas ganas de hacerle. Totalmente de acuerdo con lo que dices, tengo una pregunta. ¿Cómo crees que impactaría y cambiaría en una futura federalización europea, e incluso soy de los que piensan una especie de Estados Unidos de Europa, la adhesión de países que no son relativamente tan cercanos a Europa, especialmente el caso de Japón? ¿Crees que dificultaría u obligaría a tomar otro enfoque a la incorporación de estos países a la Unión? Sabiendo que sí es verdad que con ellos compartimos ciertos parecidos y objetivos y planes de futuro similares. Mi respuesta es, creo que la base son los principios democráticos de libertad y derechos. Lo demás se tiene que gestionar diplomáticamente y con tiempo, del mismo modo exactamente que gestionas cualquier país multicultural y multiétnico, que vaya que los hay. España es un ejemplo, Italia es un ejemplo de país multicultural y multiétnico, Alemania es un país multicultural, la Alemania actual que es el resultado de muchos países que existieron en el pasado, Estados Unidos lo es, México lo es,
y tienes que gestionar enfrentamientos a veces o diferencias y divergencias importantes entre distintos grupos. No creo que haya ningún problema al respecto, la verdad. Filius Erebis et Noctis. Con el mayor respeto, le notifico que en la guerra de Gaza con Israel, provocada por la incursión de Hamás el 7 de octubre del 2023 y los consiguientes masacres y secuestros. Ay, me encanta la arrogancia. Me notifica, sí, porque claro, yo no estoy enterado de cómo funciona. No leo los periódicos, no veo, no sé lo que pasaba en el mundo en 2023 y claro. Gracias por notificarme, Filius Erebis Mamis. Pues le digo que en la parte israelí han muerto hasta la fecha más de 2,000 soldados y agentes de seguridad, o sea que sí se encontraron los soldados israelíes con una feroz resistencia armada cuando entraron a Gaza. Mira, la despreciable, asesina y brutal incursión de Hamás el 7 de octubre no justifica el asesinato de miles y miles de civiles desarmados, de niños, de ancianos, de mujeres. Que venga un anónimo a decir que en un acto terrorista que asesinó a 1,200 inocentes, aterrador lo del 7 de octubre de 2023, y siempre se dijo aquí, provoca el asesinato de más de 70,000 inocentes, es la puta lógica de Hitler cuando un comando asesinó a Heydrich, a Reinhard Heydrich, y la reacción de Hitler fue matar a 5,000 personas en Lidice, Ležáky, Praga y Brno. No la acepto, nadie con corazón la puede aceptar. Por el asesinato de uno, no puedes ir a asesinar a otros civiles. Tienes que ir a buscar a los asesinos y llevarlos a la justicia. Tienes que ir a buscar a Hamás. Pero Hamás no estaba en Gaza cuando Israel agudizó la guerra. Estaban en Qatar, estaban en Arabia Saudita, estaban en Irán. Y los que murieron fueron civiles inocentes que hoy tienen un odio mucho mayor a Israel que el de antes. Tonto. Jordi García dice, Europa no puede hacer de ONU bis, completamente no puede hacer de ONU bis, pero no tiene por qué hacer de ONU bis. Se trata de reunir demócratas y progresistas en una primera instancia y en una federación con políticas comunes también en defensa y fiscalidad, que es el punto. La defensa ya estamos avanzando, es un esquema de defensa europeo, pero la fiscalidad es la que va a ser mucho más difícil de acordar, pero yo creo que se puede. Por otro lado, quería yo presentarles precisamente a Annalena Baerbock, la actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que te recuerda que la ONU no es lo que tú crees, la ONU es lo que es, y vamos a hablar de ella la semana próxima. Luego, Sergio Torre me dice, el cientificista no combate la filosofía, este es filósofo. Bueno, en todo caso la reemplaza por una metafísica ingenua que declara inexistente todo lo que no puede comprobarse por el método científico. Saludos, campeón, y se sonríe. No conozco a nadie que diga que es inexistente lo que no puede comprobarse por el método científico. No conozco a nadie que diga tal barbaridad. A lo mejor tú sí. El cientificismo, hijo mío, no existe. Es un invento de filósofos temerosos del conocimiento. No hay ninguna corriente que diga que es inexistente lo que no puede conocerse con el método. Una tontería si solo la puede inventar un filósofo, hombre. Luego, Diego Andrade, que este también se podía llevar un Elton. Diego Andrade me dice, ya maestro, sabemos que no te gusta la filosofía, pero ya bájale al tema 1 o 2 voltios. O sea, ustedes, los chifladitos de la filosofía, pueden venir a comentar lo que les sale de los dírimos en mi canal, pero yo tengo que bajarle y no comentar sus gilipolleces. Los tienen de titanio, de verdad, y cuadrados además. Rui Lubatar. Como dijo Jordi Wild recién en el Por qué lo woke fracasó, se vistió del mismo manto moralista que venía defendiendo la derecha. Él habla de la machósfera, no sé qué tenga que ver la machósfera aquí, convirtiendo la defensa de las minorías en un dogma donde no se les puede cuestionar o analizar objetivamente, tradicionalmente contra los sentimientos del individuo. Es un poco incoherente, es bastante incoherente, pero intento decirle, mira, lo woke no existe más que en la mente de los ultraderechistas. No hay una definición de woke en la que podemos estar todos de acuerdo. A todo lo que no les gusta, dicen que es woke. Ahora, sobre la defensa de las mujeres, no son una minoría.
Es una pena tenértelo que informar. Las mujeres no son una minoría. Los incels, en cambio, los pobrecitos, que dicen que las malvadas mujeres no se quieren acostar con ellos, probablemente por lo desagradables que son ellos, eso sí son una minoría. Luego me dice Óscar Cruz Garduño sobre lo que dije del fracking. Usted es ingeniero civil o medioambiental, falacia de autoridad. Digo, no le voy a creer a alguien que no tiene conocimientos en la materia y menos un punto de vista técnico. Pues ve y busca un punto de vista técnico que va a estar de acuerdo conmigo. Solo por su opinión personal basada en lecturas y creencias personales. Sí, y tú sabes de dónde saqué las cosas. Y digo, no, mira, no. No soy ingeniero civil o medioambiental, soy periodista. He hablado con numerosos ingenieros civiles, petroleros y de todo tipo durante los últimos 25 años, desde que se empezó a usar el fracking industrialmente en los principios de los 2000, aunque ya se usaba desde 1947, y se ha usado con poquísimos problemas en los más de 137,000 pozos de fracking que ya existen, y por lo cual el 95% de las nuevas perforaciones usan el fracking ya de manera predeterminada. No. Mejor créele a Greenpeace, que no tiene un solo ingeniero en sus filas y su dinero viene de fuentes opacas. Gran idea. Dice, bueno, este es raro. Una de las respuestas más precisas, deberá ser precisas, la dijo Einstein cuando le preguntaron sobre Dios. Él dijo creer en el Dios de Spinoza. Él quiso decir, estudia a los filósofos, no esperes que te lo cuenten. Mira, no quiso decir eso, ni dijo eso. Lo que dijo él es que no creía en un Dios personal, que no es lo mismo que decir que creía en el Dios de Spinoza, eso nunca lo declaró. Pero bueno, supongamos que dijo todo eso. ¿Qué rayos sabía Einstein de dioses? Lo subiera a la física teórica, nada más. Me voy a saltar la siguiente porque ya son muy largas. ¿Cómo se nota que en el video del 2715, del filósofo youtuber ese de 3 cosas que no pueden contestar los ateos, es una broma por parte de Enrique? ¡Ay, Enrique! Y Mauricio pretende responderle en serio. Resulta hasta absurdo. Pues vale. Entonces abunda. Enrique sabe que Pi es irracional. O vive con Enrique, o le ha preguntado, o es telépata. Bueno, o se lo está inventando. Sabe que Pi es irracional y que la pregunta por el color de un espejo no tiene sentido. No hace falta siquiera agregar algo sobre esa última pregunta. Obviamente. Mi respuesta es un poco brusca quizás. Digo, obvios los cojones de un gran danés enmarcados en neón rosa. Mira, el personaje sabe perfectamente que muchos de sus espectadores en TikTok, probablemente la mayoría, no pensarán que es una ligera broma procedente de un filósofo que se llama orgullosamente teísta. No dice, soy filósofo aspirante a payaso del Cirque du Soleil, sino soy un filósofo teísta. Así que pensarán que son las cogitaciones de un gran genio y B, son un gran argumento para derrotar a los malvados ateos. Allí no hay inocencia alguna. Precisamente lo que hay es el negocio del teísmo y la filosofía, la explotación de la ignorancia sin intentar resolverla con información, aplicando una simulación que de hecho demuestra la ignorancia de la gente. Que tú quieras defender el segmento, que tiene segunda parte, por cierto, hay otras 3 cosas. Me parece vergonzoso y cómplice, la verdad. Yo lo respondí en serio para aquellos que son capaces de entenderlo en serio, pues. Y digo, Jesús Omar Ojeda Chávez me dice, Mauricio, un filósofo te hizo un vídeo para defender a la filosofía. Respondele. Y mi respuesta es ni loco, si quiere publicidad, que la pague. Jorge Gustavo Sarante Maldonado, perdón por no poder leer sus cosas. He oído 2 veces lo de los mapaches luminosos. Tiene que ser ironía de parte del científico. No lo es. De verdad se creía eso. Creía que hablaba con extraterrestres de otras formas, pero una de ellas, la más curiosa, era la de los mapaches luminosos. Creía en muchas barbaridades, creía en muchas teorías de la conspiración. Era grande en la tecnología, en su laboratorio con química y trabajando con el ADN, trabajando con la polimerasa. Era un genio y por eso le dieron un premio Nobel. Pero por lo demás era un burro. Otro premio Nobel, Montagnier, cree en la homeopatía. Esa homeopatía que está comprobadísimo que no sirve para nada. Pero Jean-Luc Montagnier creía en la homeopatía. Los científicos pueden creer cosas absolutamente ridículas que no tienen nada que ver con su trabajo científico.
Y finalmente, para finalizar, me encantó Juguetes Mágicos. Una pregunta: ¿cuál es su preparación académica? ¿Cuántos libros ha escrito? ¿Cuántas conferencias ha realizado? ¿Cuántos premios tiene en su haber? Y yo dije, a ver, primero que nada, a ver, vamos por orden. Son 4 preguntas, no una. La primera no debería llevar interrogaciones, simplemente es una pregunta. Punto. Las otras 4 deberían abrir y cerrar con un signo de interrogación y deberías aprender a usar las letras minúsculas. Tu teclado las tienes y le quitas ahí a la derecha el bloqueo de mayúsculas, mágicamente aparecen las minúsculas. Ahora, no sé qué es la preparación académica de talla. Es la que se hace en la universidad, es la que se hace con libros, la que se hace con profesionales. Detállalo. ¿Cuántos libros he escrito? 17 libros entre ensayo, cuento, novela y poesía. Creo que el de las supernenas funciona como un ensayo, pero si no es raro. ¿Cuántas conferencias ha realizado? Cientos. No llevo la cuenta, pero he estado dando conferencias desde los 12 años. De verdad, desde los 12 años. Cuando en un concurso de oratoria salí casi en hombros, y luego me descalificaron porque lo que escribí, lo que tenía yo, usaba fragmentos de distintos textos, pero no descalificaron a los que su papá les había escrito la pieza de oratoria. Pero allí me empezaron a invitar a dar conferencias, a dar charlas a mis propios compañeros de la secundaria. Y desde entonces tengo 71 años y llevo entonces 59 años dando conferencias, y hubo años en que di 10 y 20, o sea que no llevo la cuenta. ¿Y qué premios tengo? Tengo varios de literatura y uno de periodismo al que renuncié por motivos éticos. Saben ustedes, el del Club de Periodistas de México. Ahora pregunto yo, porque me interesa, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con los datos que presenté en el video? Ninguna respuesta que te pueda dar los hace más válidos o menos válidos. Bueno, pues con eso estamos llegando a nuestro final, porque ya no tengo más que decir. No, sí tengo mucho más que decir. Lo que no tengo es tiempo para decirlo. Son las 11:03 y perdón, me equivoqué con el dedo. Acuérdense que aquí todo este equipo, todo el equipo que apoya, soy yo solito, aquí cambiando de escena y demás, así que puedo meter la pata. De hecho, es asombroso que no la meta más seguido. Muchas gracias por acompañarme. 8 de mayo, nos vemos en Santiago de Compostela, quienes quieran estar por allá. El miércoles, que es la ONU. El jueves, 3 horas de esto, probablemente de 7 a 10, como debería de ser. Muchísimas gracias por acompañarme, y mientras nos volvemos a ver, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.